forma parte de las actividades organizadas por la Confederación Salud Mental con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2022 y cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Fundación 11. Para comenzar, voy a dar paso al presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González, que nos va a dirigir unas palabras. Un aplauso para Nel. Sí. Pero no me gusta la Pues tú donde quieras. Me pongo contigo. Venga. Porque yo ya tengo muchos años, pero me gustaría ser más joven que el más. Lo que pasa es que necesitas un micrófono. Claro. Un micrófono, pero te lo dan, Claro. Quiero estar al lado tuyo. Yo tengo muchos años y igual parece que estoy fuera de bolos si hablo con gente tan joven, pero quiero que sepáis que en Salud Mental España, que tengo el honor de representar, pensamos que si el futuro es vuestro, nosotros nos gustaría de verdad hacer algo para que ese futuro fuera posible y mucho más agradable. Buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias también. Es un placer tenerte presentando y dinamizando este encuentro. Como veis, yo soy formal y leo lo que me hace mi departamento de comunicación, que forma parte de todas las acciones que hemos hecho por el Día Mundial de la Salud Mental, bajo el lema Dale like a la salud mental, por el derecho a crecer en bienestar. Gracias al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a la Fundación 11 por su colaboración. La jornada de hoy está pensada por y para las personas jóvenes. Igual yo aquí no pinto nada, simplemente represento una junta directiva. Así que no os asustéis, porque aunque me veáis hablando desde un atril, que no estoy, menos mal que ya me aparté del atril, no me voy a extender mucho. Solo quiero daros la bienvenida y agradeceros de verdad que hayáis venido. Para quienes no nos conozcáis, la Confederación Salud Mental España es una ONG que surgió hace casi 40 años, que trabaja por mejorar la salud mental de todas las personas y actualmente nos organizamos en 320 entidades en todo el Estado español. Respecto a las personas jóvenes, hay quien os llama la generación del cristal. A mí hace poco tiempo me hicieron una entrevista una alta reportera del País y me decía, ¿no estaremos haciendo gente débil? Yo dije, no señora, son derechos nuevos. Y os creen frágiles. Yo estoy en total desacuerdo. No es que antes la juventud no sufriera. Yo también tuve 20 años y 14 y 16 y mi vida, como lo tenéis ahora vosotros, es que antes no se manifestaba, no podíamos, no sabíamos, nadie nos lo dijo, era un tabú. Ahora todo se habla con mayor naturalidad. Así que, en todo caso, si en algo os parecéis al cristal, a la gente joven, la de cristal no es en la fragilidad, es en la transparencia, en que tengo mi vida, que me duele esto, que lo digo, a quién lo digo, quién me apoya, dónde estoy. Eso es lo que de verdad es una facultad absolutamente fundamental, la claridad con la que habláis. Sois capaces de mirar hacia adentro y de no ocultar cómo os sentís. Y eso no es fragilidad, eso es transparencia y querer ser humanos de una forma natural. Quiero aprovechar este espacio para hacer un llamamiento a las personas adultas, a mí el primero. Desterremos esta idea tan arraigada culturalmente de que los y las jóvenes son maduras e inmaduros. La dignidad pertenece a todas las personas por igual, desde que somos pequeñas y durante toda la vida. Y si no aprendemos esto, vamos todos a la mierda. Perdonad. Todas las personas debemos hacer un esfuerzo y comprometernos para conseguir un futuro en el que el bienestar y la salud mental estén garantizados. Y me atrevo a lanzar 3 propuestas específicas para lograrlo. Primera, feminicemos el mundo. Caminemos hacia un consumo responsable y vayamos hacia una perspectiva humana de las cosas, de la vida, no solo en el sentido humanista, sino para dar respuesta a las necesidades de las personas de nuestro entorno. A vosotras y a vosotros, con el debido respeto y humildad, jóvenes, os insto a buscar formas de comunicación con otras generaciones para hablar de cómo os sentís, de cuáles son vuestras iniciativas e ilusiones, de cuáles son vuestras propuestas, sobre todo de cuáles son vuestras propuestas, y aquí estamos, y os vamos a escuchar. Pero sobre todo os animo a mantener la esperanza de que el futuro es posible. Gracias. Muchas gracias, Nel.
Yo lo coloco que como yo tengo todo, que no puedo dejar las cosas. Gracias, Nel. Bueno, vamos con la primera mesa. Os tengo que decir que estoy un poco nervioso porque soy muy fan de las 8 personas que forman parte de las 2 mesas. Así que os presento a Inma Rubiales, escritora. Un aplauso para ella. Hola, Inma, siéntate donde quieras. Pablo R. Coca, psicólogo e ilustrador. Un aplauso para él. Siéntate donde quieras. Samantha Hudson, cantante y activista. Un aplauso para ella. Y Daniel Fernández, cómico e influencer. Un aplauso para él. ¿Queréis agua? ¿Queréis agua? ¿Estáis bien? Sí. ¿Quieres agua, Inma? No, gracias. Nada. Muy bien. Pues, como si estuviéramos en el salón de nuestra casa, ¿verdad? Igualito. Ha dicho antes Nel, ha comentado antes Nel, lo de la generación de cristal, ¿no? El motivo de hacer esta jornada es que seáis las personas jóvenes quienes pongáis voz a vuestro malestar y a vuestras demandas sobre salud mental. Así que vamos a romper el hielo. Como decía Nel, ¿existe de verdad una generación de cristal? Esta es una pregunta para todos. ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Yo creo que se le llama generación de cristal a una generación que en general está mucho más concienciada de los problemas que hay actualmente y que se atreve a hablar contra esos problemas y a pronunciarse y bueno, a decir sus opiniones. Y también considero que la razón por la que esa generación de cristal es tan atacada es porque para que haya un cambio siempre hay que decir cosas que molesten a la gente. Si lo que se dice no molesta a nadie, entonces es que lo que estás intentando conseguir es inútil, porque no hay cambio que hacer. Yo creo que sí que hay una generación de cristal, pero de serla no sería la nuestra, desde luego. A mí me parece que es mucho más de cristal, mucho más frágil y mucho más enclenque que veas a una niña utilizando el género neutro y que te pilles un rebote del 15. A mí eso me parece mucho más de ser una generación de cristal, ¿no? Sobre todo cuando te parece muy mal, ¿no?, que se usen los pronombres, que los preguntes, hasta que le llamas tía a un hombre cis heterosexual y entonces ahí sí le preocupa que le trates como el género con el que se siente identificado. Pero la verdad es que yo veo mucho más quejarse a la generación de mis padres e incluso a los millennials que a la generación Z, y las quejas que hacemos nosotras, más que quejas, son reproches o planteamientos que forman parte de una visión crítica del panorama que nos envuelve, que es cuanto menos desesperanzador. Totalmente. Pablo. Y algo importante es que cuando hablamos de generación de cristal, es una etiqueta que nos ponen a nosotros los jóvenes, y esa etiqueta genera mucha distancia. No, es decir, no lleva a unir generaciones, no lleva al diálogo. Entonces a mí me preocupa muchísimo, ¿no?, que nosotros, como ha dicho Inma, ¿no?, pongamos encima de la mesa ciertas temáticas que incomodan y que para no cuestionar o no debatir o no entrar en esas temáticas que a nosotros nos preocupan y que por tanto son importantes, ¿no?, porque algo hay que hacer con eso, de repente nos ponen la etiqueta de que soy la generación de cristal y pasamos a otro tema, ¿no? Entonces creo que el diálogo hay que tenerlo entre generaciones, es muy importante, y creo que nosotros aportamos muchísimo y las otras generaciones nos tienen que escuchar y nosotros escuchar a las otras generaciones. Pero si tenemos esa etiqueta, me parece muy injusto por a nivel social, ¿no?, que se nos etiquete de esa manera, porque no vamos a llegar o no llegaríamos en ningún momento a ese punto de encuentro donde poder empezar a construir. Muy bien. Daniel. Muchas gracias por ponerme el último. Ahora todo lo que dijeron ellos era en plan de uy, lo voy a decir yo también. Y ahora me queda a mí, por dos a todo lo que habéis dicho vosotras, pero sí, añadir que somos una generación de cristal porque nos estamos quejando de todo lo que antes no se quejaban. Pues sí, estamos sacando las cosas y además estamos diciendo, y es que además hay todo esto nuevo. Y dicen, esa es mi aportación después.
Cuando somos jóvenes, yo creo que sentimos el cuestionamiento, ¿no?, de las personas adultas que cuestionan nuestra forma de vestir, nuestra forma de si elegimos ponernos unas prendas u otras, la música que escuchamos, la forma de divertirnos, incluso la forma de sentir y amar, ¿no? También lo hemos visto con la pandemia, cómo se criminalizaba, ¿no?, a la generación, a los jóvenes, y se decía que los jóvenes tenían la culpa de las fiestas, de los contagios y tal, y como algunos medios, bueno, pues sacaban las cosas un poco de madre. Parece que cuando somos jóvenes solo servimos para que nos impongan cosas las personas que son más mayores, ¿no? ¿Creéis que ese juicio permanente, esa falta de cariño hacia, como decía Samantha, la generación más joven, unida a la precariedad, afecta a la larga nuestra salud mental? Esa falta de... No. ¿Te imaginas? Empieza tu canto. Venga, muchas gracias. Yo creo que sí, a los jóvenes se les está metiendo un montón de carga que yo creo que eso se arrastra al futuro. O sea, a los niños se les está diciendo continuamente todo lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, y además se les está educando, yo creo, de una manera que luego arrastra. O sea, el tema de no llores, ¿sabes? El tema de no llores, no reprime tus sentimientos, no hagas esto, vístete de esta manera. Hay un niño que va con las uñas pintadas, ese está diciendo, no, es que eso es de chicas, todas estas cosas. Sí que yo creo que desde niños se nos va machacando poquito a poquito, poniendo capas, y al final eso salen todos los traumas que tenemos. Y que además muchas de las cosas y de las creencias que hay respecto a los jóvenes son totalmente falsas. O sea, yo estoy harta de reivindicar cada vez que periodistas o personas adultas o lo que sea me dicen, es que los jóvenes no leen. Digo, ¿cómo que los jóvenes no leen? Si vas a una feria del libro y las colas más largas de 5 y de 6 horas son de jóvenes. Y son de chicas y de chicos de entre 12 y 17 años. Y sin embargo no se deja de bombardear el mensaje de los jóvenes no leen, no estudian, los jóvenes no quieren tener futuro, solamente quieren salir de fiesta y ya está. Queremos salir de fiesta, pero también queremos tener futuro. Y también queremos leer y estudiar y todo. También te digo que la posición del niño a mí me parece muy revolucionaria y yo no la criticaría en absoluto. Quiero decirte, ¿cuáles son las garantías que te da el mundo tal cual está construido? Cuando tienes unas expectativas del futuro prácticamente nulas, cuando por muchos títulos que acumules y másters que hagas tienes una inserción laboral mínima, cuando no puedes ni siquiera... Ya no hablamos de plantearte una vida en pareja, ¿no? O querer acceder a la familia tradicional, compartir con un confidente una casa, acceder a poder, yo qué sé, ni tener un hijo, tener un perro. Eso está completamente descartado, pero es que ya no puedes ni permitirte vivir sola. Todos los trabajos que hay son contratos temporales, precarios, muy mal pagados, haces horas extra y a nadie le importa. No hay mucha organización sindical y la poca que hay sabes que no va a llevar a nada. Te sientes desamparada por todas las instituciones en el aspecto jurídico, no sientes que la ley te contemple, y luego encima cuando te quejas o lo pones a manifiesto te acusan de ser una generación de cristal. Pues ¿qué quieres que te diga? A mí ser un niño me parece decir, mira, aquí me planto, estoy harta de esta circunstancia, de que nadie haga nada para solucionarlo, mi futuro es desalentador, no sé a dónde me va a llevar, nada, o sea, ¿cómo no quieres que esté fatal? Entonces, a mí lo que me parece revolucionario y transgresor es estar en la mierda y decirlo abiertamente, y enlazándolo con la pregunta que tú has dicho, reprime mucho a los niños como si no fueran niños. O sea, ¿qué es eso de decir no grites? Pues cielo, tengo 4 años, me apetece mearme encima, patalear en el supermercado y montar el numerito. O sea, no puedes obligar a la gente a que encaje en un sistema, sobre todo cuando ese sistema en esencia es disfuncional, sea obligando a los jóvenes a que acepten estas condiciones y... Venga, trabaja, esfuérzate, como si la meritocracia fuera un hecho verídico, o seas un niño o una adolescencia o una infancia y tengas que hacer caso a los padres sin pensar tan siquiera que los padres también deberían establecer un diálogo con esos niños y con las réplicas que pudieran hacerse, aunque tengas 8 años, que eso no te exime de ser un ser consciente, con una capacidad para pensar. Total. Pablo, perdón. Y con el diálogo que dices, a mí me preocupa mucho cómo estamos acompañando a la infancia en temáticas de salud mental, ¿no? Porque yo
Me encanta trabajar con adolescentes y trabajar con adolescentes implica trabajar con familias. Y todavía seguimos, o sea, ahora mismo estamos en una época, ¿no?, donde muchos adolescentes tienen problemas de salud mental muy graves, muy complicados, y los padres todavía siguen con esa concepción de es que está llamando la atención, es que está teniendo este ataque de ansiedad, que es una rabieta porque quiere salirse con la suya, ¿no? Y luego cuando hablas con el adolescente te das cuenta del sentido y de por qué ha reaccionado así, ¿no? Y su cuerpo a nivel fisiológico ha reaccionado así por sus circunstancias y por todo esto que hemos relatado, ¿no?, mis compañeros, y que cae encima de esas nuevas generaciones, cae encima nuestra, ¿no? Entonces creo que a nivel de referentes y de acompañar estamos fallando mucho porque se sienten muy perdidos, no saben a dónde acudir, luego el padre dice o la madre dice que no, que ¿para qué va a ir al psicólogo si eso no sirve para nada? O desde el centro se le ofrece la posibilidad de acceder, ¿no?, porque hay ya centros educativos con profesionales de la psicología, aparte del orientador, y no quieren las familias, ¿no? Entonces es como todo muy complicado, los chavales ahí como en medio, y tú como profesional dices, madre mía, ¿no?, qué engramaje, y todo lo que necesitamos seguir construyendo a nivel de conversar de que contra la salud mental importa y no está llamando la atención, o quizás sí, pero porque necesita ayuda de verdad. Totalmente. La familia, desde luego, a veces puede ser sobreprotectora, eso lo sabemos todos, y otras veces puede no darle importancia a lo que te pasa o juzgar lo que te pasa, ¿no? Entonces, tú como psicólogo, pero sobre todo como familiar de una persona con trastorno mental, ¿qué elementos consideras que faltan o se pueden mejorar en la atención, tratando de ser un poco breve, porque si no aquí nos tiraríamos porque hay mucho que mejorar, pero tratemos de ir al grano, de mejorar en la salud, en la atención a la salud mental y sobre todo qué podemos hacer como familiar de una persona que tiene esa vivencia? Supongo que es la pregunta que te hacen muchas veces, así que... O sea, pues a ver, como familiar, mi hermana tiene un síndrome genético raro, el síndrome 22q, y eso pues le hizo tener una serie de dificultades a lo largo de su vida, que acabó pues en una cosa escolar bastante considerable, ¿no?, para ella, que no supo afrontar, y además también hay que cuestionar hasta qué punto tenemos que afrontar algo que es injusto, ¿no?, para los chavales. Y claro, eso le provocó un desbordamiento a nivel emocional. Primero la diagnosticaron con depresión y después con esquizofrenia. Eso tenía 16 años, ahora tiene 21. Entonces, claro, yo estaba ahí como niño que crece en ese entorno familiar, el cual, pues, primero no entendía nada porque ella tenía un síndrome genético, el cual, pues, ahora sí se conoce más, pero en aquellos momentos ni mis padres sabían realmente a lo que iba a suponer eso, ¿no?, a nivel, pues, de toda la movida que supone, y además estaba en un duelo. O sea, yo tampoco ahora entiendo que no podía pedir a mis padres, pues quizás sí que me hubiesen acompañado de alguna forma, pero quizás ellos no estaban en ese punto. Y luego vino el problema de salud mental de mi hermana tan grave, ¿no?, que ahí sí yo ya era adolescente, y yo, por ejemplo, lo que me llamaba mucho la atención era que mi hermana, en los primeros momentos de su problema de salud mental grave, se reía, ¿no? Se reía muchísimo. Y a mí me daba como mucha, no sé, mucha impotencia porque era contra, te estoy regañando, ¿por qué te ríes? Era una risa muy rara, que ya luego cuando vi la película del Joker dije, joder, si es que esto le pasaba a mi hermana, ¿no? En el sentido de que lo que me hubiese gustado a mí, que alguien, ¿no?, o algún referente me hubiese acompañado y me hubiese explicado las cosas. Porque al final la falta de información hizo que yo me alejase de mi hermana. No de que yo no la entendiese, de que mi herramienta y mis estrategias fueran las que eran y no podía conseguir acceder a ella. ¿Qué te gustaría haber hecho que no hiciste? Si hubieras tenido las herramientas. Pues lo que me... Ahora mirando atrás, con la información que tienes ahora. Pues hubiese sido totalmente diferente porque hubiese captado un poco las señales y hubiese entendido, hubiese sabido cómo acompañarla, porque ella estaba sufriendo. Y yo no entendía que ella sufría, porque las personas con problemas de salud mental sufren mucho. No, ella es un día a día muy complejo. No de afrontar, no es solo el hecho de ir a terapia o no, es todo lo que se pone en juego de tu día a día a nivel de colegio, de trabajo, de un montón. Y mi hermana ahora mismo pues no tiene ningún proyecto de vida. No, y hay muchísimas personas así y creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Muchas gracias, Pablo. Gracias.
Perdón. Pregunta para ti, Samantha, ¿vale? Frente a las teorías que explican el desarrollo de problemas de salud mental desde casi una única perspectiva biologicista, ¿no? Existen condicionantes sociales asociados a crecer en un sistema individualista, lleno de competitividad, pues capitalista como el que vivimos, precario, el sufrir discriminación, violencia o acoso. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo de importantes crees que son estas situaciones para la salud mental? ¿Tú crees que el sistema es el que nos vuelve locas? Bueno, no podría hablar en términos tan generalistas. Creo que sí que puedes tener una predisposición, ¿no? O tener, por ejemplo, una tendencia esquizoide. Tampoco soy una experta en esos temas. Lo que sí que creo es que es el sistema el que te instiga a parecer una persona neurotípica, a parecer una persona que no tiene esos problemas de salud mental. Y yo creo que lo más empoderante que se puede exigir es que a esas personas se les permita el lujo de evitar su dolor, de parecer deprimidas, de parecer ansiosas, que se les permita el lujo de parecer locas, ¿no? Porque hay mucha estigmatización con eso. Pues discúlpame, si estoy teniendo un brote psicótico, no me pidas que me controle ni lo taches como de que estoy siendo una persona muy poco decorosa, ¿no? Que quiere llamar la atención. O sea, creo que en general el sistema está construido para patologizar a todas esas personas de manera que se las responsabilice de forma individual por algo que quizás sí que tenga que ver con ese orden social, con esa manera de interactuar entre nosotras, con esas dinámicas de trabajo, con que tengas que incorporarte a una jornada de 40 horas o participar de la sociedad de una manera determinada, porque si no eres una persona rara o eres una persona esquiva o un bicho raro. O sea, creo que el hecho de que haya un modelo estandarizado al cual todas tenemos que aspirar sí que es un detonante para que todas esas personas sean tachadas de locas, y que encima es muy injusto, ¿no? Porque es el propio sistema el que te categoriza de loca, pero luego además no puedes ser una loca. O sea, te dicen, no, tú estás desquiciada. Y si encima si estoy desquiciada, pues lo estoy haciendo mal, ¿no? Joder, vaya loca está esta tía, ¿no? Entonces, sí que creo que tiene algo que ver, y sobre todo creo que tiene que haber un punto de inflexión y un cambio muy brusco en la manera que se aborda la psiquiatría, la psicología, que se refuercen todo ese tipo de atención, que se impulsen mecanismos quizás ajenos a la seguridad social. Creo que en Barcelona, si no me equivoco, hay muchas plataformas que atienden a mujeres que han sido víctimas de maltrato o de cualquier tipo de violencia de género, que eso abarca casi el mero hecho de ser una mujer, ¿no? Y de todo lo que eso supone. Y eso está bien, con atención psicológica de cara a 2 semanas y no a 3 meses, que no tengas que tomarte una pastilla y nada más, sin ningún tipo de acompañamiento, ¿no? Porque muchas veces no se te permite abordarlo de una forma natural. Se te da un medicamento, un fármaco, para que puedas incorporarte cuanto antes a una cadena de trabajo o a una supuesta vida social normal, de forma que no molestes a nadie de tu entorno, que puedas seguir siendo productiva y que puedas seguir cumpliendo con lo que se espera de ti a nivel sistémico. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco, y ese es el problema. Pero bueno, ya hablamos de desmantelar el sistema en sí. De esto precisamente quería hablar con Daniel. La depresión es un problema de salud mental, yo creo que poco entendido, y que también está, como antes comentábamos, como antes comentaba Inma, bueno, pues rodeado de ciertas ideas erróneas. Si piensas en tu propia experiencia, ¿te sentiste comprendido a nivel social? Y luego, si me permites también, cuando hablamos del sistema, para enlazar con lo que decía Samantha, ¿tú sentiste que el sistema te brindó ayuda o que te brindó? Yo a veces pienso en los vídeos que haces, ¿no? En los vídeos que haces en tu página de Instagram, que coges como una idea de un ¿cómo se llama? De un vendehumos, ¿no? Sí. Y entonces como que la parodias y haces ver lo ridícula que es, ¿no? Como ofrecen soluciones fáciles para X, para lograr el éxito, para lo que sea. Y me gusta mucho ese enfoque. Me gustaría preguntarte si tú sientes de alguna manera que el sistema crea también ese enfoque a la hora de atender la salud mental, que en lugar de tratarnos nos dan una pastilla, como decía Samantha, esperando que sigamos produciendo.
¿Cómo lo viviste tú? Pues en el entorno personal y social, incomprendido en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo contaba a mis amigos o a mi familia que yo tenía una depresión, no lo entendían. En plan de, pero ¿cómo puede ser que tengas una depresión si estás haciendo vídeos de humor? Y entonces yo me tenía que poner a explicar que estar deprimido no significa estar tirado en el suelo todo el rato llorando y muerto. No. Que estar depresión era pues como la vida, una montaña que a veces subías, a veces bajabas y te podías permitir el lujo de ser feliz. A lo mejor no tan feliz y no disfrutabas tanto de la felicidad y tampoco disfrutabas tampoco los momentos tristes, o sea, es como que te cambia. Y eso no lo entendían, o sea, sentía mucha presión de decir, pero a ver, si estás haciendo vídeos, si eres gracioso, si te estás riendo, ¿cómo es que tienes una depresión? Eso por un lado. Luego, por otro lado, en el sistema sí que me sentí un poco regulinchi, porque cuando yo fui a decir al médico que yo estaba mal, a mí lo que me dijo fue, sal a pasear. Sal a pasear. Te dijo sal a pasear. ¿Tienes perro? Pues saca el perro. Y entonces le dije, sí, tengo perro, pero no es tan fácil. Y entonces me dijo, pues entonces vamos a hacer una cosa, te voy a dar estas pastillas, te tomas las pastillas durante 3 meses y luego ya vemos. Y yo, bueno, pero es que tampoco es que me hacen... O sea, sí que creo que es necesario tomar pastillas porque hay procesos en los que, pues como si te duele la cabeza, tienes que tomar una pastilla, pues si tienes algún problema, pues lo tienes que regular químicamente. Pero yo lo que le estaba diciendo al médico en ese momento era que necesitaba solucionar el problema, porque la pastilla lo que me podía hacer era que me dejase de estar nervioso o tensionado, pero yo el problema lo iba a tener de fondo igualmente. Iba a solucionar el síntoma, pero no el problema. Claro, entonces yo lo que estaba pidiendo y lo que necesitaba era poder gestionar eso, porque yo lo llamaba la depresión boomerang, porque yo era como que de repente estaba muy mal, como que lanzaba el boomerang, dejaba de estar mal, pero luego me volvía. Y entonces yo tenía que prepararme psicológicamente para cuando me volviese. Porque yo decía, hostia, de puta madre, ya está, ya se ha acabado. Y luego de repente me volvía y yo, hostia, y además me volvía más fuerte. Y entonces, claro, las pastillas lo que me hacían era estar tranquilo, pero mientras tomase las pastillas. Que además luego era un proceso para tomarlas y para quitarlas muy chungo. Entonces, claro, yo lo que necesitaba era que me diesen un sistema, un método personal para saber tratar de encontrar por mí mismo la solución a eso sin falta de recurrir a una pastilla. Eso fue lo que eché de menos. Que de hecho lo tuve que buscar yo de forma privada y lo encontré y gracias a eso me ayudó. Que también muchas veces me escribe la gente y me dice, hostia, ¿cómo hago? Y demás, porque voy al psicólogo no funciona. O sea, no simplemente es ir al psicólogo, porque los psicólogos también son personas. Tienes que conectar con el psicólogo y el psicólogo tiene que conectar contigo. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, se siente mal, va al psicólogo, no conecta, no le funciona y lo deja. Porque claro, por ejemplo, yo la primera vez que fui a psicólogo me dijo, tú vete a tu casa y te pones en el salón a hacer así y luego haces así y sientes tu brazo y sientes tu y entonces, yo, si alguien entra en el salón parece un anuncio de compresas, ¿sabes? Yo así. Y entonces, a mí eso no me funcionaba. Y tuve que ir a otros psicólogos y ir probando hasta que vi con el que encontraste, ¿no? Una conexión, ¿no? Con alguno. Sí, que hay gente que ir al psicólogo cuesta un montón. Porque es después de un proceso muy largo en el que dices, vale, necesito ayuda, voy. Y luego encontrar un psicólogo que conecte contigo, o tú, viceversa, también cuesta. O sea, no solo la cosa es ir al psicólogo, sino encontrar algo que te funcione. Total, y luego ir al psicólogo, si me permites, es verdad que yo creo que no es una actividad pasiva, como a veces piensa la gente, es que es una actividad muy activa y hay que hacer un gran trabajo y tienes que decidir querer hacerlo, ¿no? Pues, Inma, en ocasiones has hablado de la importancia de expresar lo que nos pasa, ¿no? De abrirnos, de hablar abiertamente, de recibir terapia psicológica. ¿Crees, según tu opinión, que ha cambiado en las personas jóvenes ese prejuicio con respecto a, por ejemplo, mi generación? ¿Habéis cambiado en algo? ¿Se habla más abiertamente de ello? Y, por último, ¿las redes sociales crees que ayudan en ese sentido? Yo creo que las redes sociales, lo principal es que mal utilizadas pueden ser muy perjudiciosas. Hablábamos antes de cómo pues, hay ciertas figuras muy públicas que hablan de salud mental desde el desconocimiento, que yo quiero creer que tampoco se hace con mala intención, simplemente no están informados al respecto y acaban lanzando mensajes muy negativos que pueden calar muy mal en su audiencia y hacer mucho daño, sobre todo si la audiencia es gente joven.
Pero por otro lado, también las redes sociales pueden utilizarse de forma positiva. Y bueno, yo desde mi experiencia considero que el destino, quien sea, me ha dado un pequeño foco con el que yo puedo llegar a la gente a través de lo que escribo. E intento utilizar eso para transmitir los mensajes que yo creo que son importantes. Bueno, yo no considero que... O sea, yo no escribo para enseñar nada, escribo para entretener, pero creo que cada libro, cada película, cada serie que vemos deja algo en nosotros y yo creo que lo que dejen los míos sea bueno. Y bueno, por ejemplo, en mi última novela hablaba mucho de la importancia de ir al psicólogo y lo hacía haciendo que la protagonista, Maya, se negara rotundamente a ir. Maya es una chica que, bueno, lo ha pasado súper mal porque le han pasado un montón de cosas a la pobre mía porque soy muy mala. Y cuando Liam, el protagonista, le dice, oye Maya, quizá deberías ir al psicólogo para que te ayude a lidiar con todo esto, ella dice que no quiere, que ella es súper fuerte y ella lo puede lidiar ella sola. Y yo eso lo hice con la intención de que la gente en ese momento se enfadara con Maya y le dijera, tía, es que tienes que ir. Porque si tú lanzas el mensaje de, oye, hay que ir al psicólogo, la gente lo ve y dice, vale, y se olvida. Si tú haces que un personaje no quiera ir y se pase toda la novela sin querer ir y luego al final se dé cuenta y diga, hostia, pues sí que tenía que ir. Entonces es cuando cala realmente. Y bueno, como familiar también de personas con trastorno mental grave, tengo 2 tíos con esquizofrenia y también hija de psicóloga que he mamado la salud mental durante toda mi vida, creo que no podría escribir una novela en la que ese tema no estuviera presente. Y otra cosa ya para terminar... es que, bueno, a raíz de este proceso, ¿no?, que vive mi protagonista, en el que ella decide ir al psicólogo... ¿Cómo se llama la novela, perdona? Hasta que nos quedemos sin estrellas. No quería yo hacer publicidad, pero... Es pero bueno, hasta que nos quedemos sin estrellas, por echarle un vistazo yo también. Sí, bueno, pues a raíz de este proceso que vive la protagonista, hay muchas... Bueno, es que os cuento. Yo soy escritora en una plataforma que se llama Wattpad, y esa plataforma lo que permite es mucha interacción entre lector y escritor, porque los lectores pueden ir comentando en cada párrafo. Entonces yo veía muchos comentarios de muchas chicas, sobre todo jóvenes de 12, 13 años, tanto de España como de Latinoamérica, que se daban cuenta, gracias a Maya, ¿no?, de que ir al psicólogo no es malo, que no nos hace débiles, al contrario, que nos hace muy fuertes, pero luego decían, jope, Inma, es que o mis padres no pueden permitirse pagarme un psicólogo privado, entonces, ¿qué hago? Porque en lo público me dan cita cada 6 meses. Y si eso ocurre con la gente un poco de a pie, que bueno, todos tenemos problemas y todos nos mereceríamos ir al psicólogo si lo necesitamos, pero también me gustaría reivindicar, como ha dicho Pablo, de qué ocurre con las personas que tienen un trastorno de salud mental grave, que también tienen que ir al psicólogo cada 6 meses, ahí hay algo que no está funcionando. Entonces, quizá... ya no haga falta reivindicar tanto el, oye, ve al psicólogo, sino reivindicarle a quien sea que mande ahí que por favor nos deje ir al psicólogo. Total. Sin tener que dejarnos un ojo de la cara, porque hay gente que no se lo puede permitir. Total. Muchas gracias. Inma, a mí me gustaría, perdona que mire el reloj para asegurarme de que vamos bien, me gustaría, esta pregunta es muy importante, entonces voy a hacerla, estaba planteada como pregunta final, pero voy a hacerla porque quiero escuchar la opinión de todos, que es desde vuestra perspectiva como escritora, como cantante, Samantha, como cómico y como ilustrador, ¿cuál debería ser la contribución de las artes, que yo creo que tú has apuntado un poco en esta dirección, por eso os hago esta pregunta, en la mejora de la salud mental? Daniel, te veo preparado para responder. Hostia, estaba pensando. No puedo mirar para arriba, entonces. Yo creo que las artes pueden ayudar a concienciar, pueden ayudar a poner cercanía ante los problemas, ver que... Porque mucha gente dice, joder, es que si voy al psicólogo, voy al médico, es que van a pensar que estoy mal, es que voy a pensar que estoy loco, loca. No. Entonces, hablar de ello, darle cercanía, darle normalidad, lo que hace es que la gente diga, vale, pues sí, yo también puedo ser esa persona, puedo ir al psicólogo y ayudarme. Bien. Y creo que también las artes nos permiten, ¿no?, poner en palabra algo que no podemos nosotros verbalizar o todavía procesar a nivel emocional, ¿no? O sea, lo vemos a través de una obra, de una letra de una canción, de una ilustración. Claro, porque novela. además, perdona que te corté, tú desde tu proyecto Oxymorons haces unas ilustraciones maravillosas que además apelan a la salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuál feedback recibes en ese sentido? O sea, yo justo empecé el proyecto en cuarentena porque la única forma que conseguí de vincularme y de conectar con mi hermana es a través del arte. O sea, a través del baile, de la música, del reggaetón
o también a través de la pintura y de los garabatos, ¿no? Entonces yo en cuarentena, pues en la mesa del salón nos poníamos con las ceras blandas, con los rotuladores y empezábamos a dibujar. Y aunque eso fuesen únicamente 10 minutos, 15 del día, porque no daba para más, ¿no? Porque su malestar pues la invadía, pues era muy bonito, ¿no? Porque era contra, pues me ayuda a vincular. Y bueno, de alguna forma pues lo fui subiendo a redes, como recoger de forma de diario, y empecé a hablar de salud mental a través de las ilustraciones y reivindicar también, porque soy muy pesado en ese aspecto, ¿no? De reivindicar. Entonces, al final, el feedback que recibo de la gente es también, de alguna forma, vincularme a ellos, ¿no? Es decir, es que estoy con vosotras y con vosotros porque estamos ahí. Hay una problemática que no se está resolviendo, o, por ejemplo, hay gente también que ve alguna ilustración. Por ejemplo, hice una del acoso escolar, donde hay un chaval en el baño encerrado, ¿no? Diciendo que aquí, al menos, no me pueden hacer daño, no se pueden meter conmigo, ¿no? Sí. Y había gente que me escribió en comentarios y me dijo, joder, es que es la primera vez que me veo desde fuera, ¿no? Y a eso me chocó un montón, de decir, joder, ¿no? De que tenemos tan olvidado tantas etapas de nuestra vida o tantos acontecimientos tan traumáticos que hemos pasado, que hasta que no lo vemos en una obra artística nos decimos, joder, es que yo he pasado por ahí. ¿Quieres hablar tú? No. Vale. Yo considero también que las artes es una forma de hablar de temas de los que normalmente no se habla, porque incomoda y no gusta. Entonces, bueno, en este caso, yo al hablar de mi novela, ¿no? de literatura, pues también podía aprovechar para meter ahí el tema de salud mental, y que que eso de, oye, hay que ir al psicólogo, hay que no sé qué, estuviera presente en muchos más sitios. Entonces yo creo que se puede utilizar para eso. Y bueno, yo tengo la espinita clavada, que lo haré cuando esté lo suficientemente informada y lo suficientemente preparada, de atreverme a escribir un libro en donde se hable de un problema de salud mental grave. Y hacerlo para que la gente, pero no hablando únicamente de ese problema, sino haciendo que uno de los protagonistas lo padezca, y demostrando cómo, a pesar de eso, tú puedes vivir, pues yo escribo romance, puedes vivir pues una historia de amor súper bonita y puedes encantarle a los lectores, y tratar un poco de no normalizarlo, pero yo creo que me entendéis, sí, ¿no? Sí, totalmente. Claro, de demostrar que no son personas ajenas a nosotros ni nada de eso. Totalmente. ¿Samantha? Claro, o sea... El arte. Tú cuando cantas, por ejemplo... Bueno, mis canciones son muy petardas, no ayudan a nadie. Por petardas que sean, tienen una función. Supongo. No sé, yo creo que al César lo que es del César, y quizás sí que sea un paliativo. Desde luego, entretenerse es fundamental. Quizás haya un problema de salud mental muy específico que requiera de un procedimiento médico concreto, ¿no? Y un acompañamiento pues más particular o más especializado. Lógicamente hay matices en todo, pero yo creo que ver algo en lo que te sientes identificada, ver algo que te hace reír, ver algo que te hace llorar, porque también a veces cuesta llorar, ¿no? Y pasar por esa emoción, porque hay muchas emociones que tienes bloqueadas y tu cerebro sencillamente ha decidido obviar esa sinapsis, porque es más fácil pasar del tema y guardarlo en un cajón que enfrentarte al trauma y tener que reconectar como todas esas cosas que tienes en esa caja dentro del cráneo. Yo creo que eso es importante, y sobre todo también para personas que quizás no tengan ese problema de salud mental, pero que sí que necesiten una estabilidad mental, porque también está en peligro. Pero bueno, no sé, yo no me atrevería a decir que es la solución a nada, pero desde luego es un paliativo estupendo. Sí, el historiador del arte Alain de Botton, por ejemplo, dice que una de las funciones del arte es como denunciar las cosas que están mal en el mundo, pero también ofrecer una esperanza del mundo que podemos soñar y construir, ¿no? Hay una frase también de una persona que me cae muy bien, que se llama Bansky, y dice, está en inglés, ¿vale?, pero la voy a traducir un poco así como pueda, y dice que el arte debería hacer sentir incómodos a los que se sienten cómodos y hacer sentir cómodos a los que se sienten incómodos. Qué bonita, qué bonita. Samantha, una pregunta para ti de Víctor Manuel. ¿Crees que a día de hoy, con las redes sociales, estamos expuestos todo el día, que es más importante que nunca cuidar la salud mental, ahora que estamos tan expuestos?
Yo creo que es importante que la gente tenga las herramientas suficientes para saber analizar la situación y darse cuenta de cuando algo le está pasando factura o cuando está llevando, por ejemplo, una dinámica de autosabotaje y exponiéndose a sabiendas a un hecho que en esencia es doloroso para esa persona. Las redes sociales son un vehículo más y tú, como persona que está conduciendo, puedes hacer una conducción colérica o puedes conducir respetando los semáforos y la distancia de seguridad y ser una conductora estupenda. Eso depende de la gente, pero creo que hay que hacer un ejercicio de autoconciencia y decir, pues quizás estoy demasiado estresada, quizás consumir tantos estímulos de forma tan inmediata, saciando mi necesidad de sobrecargar mi cabeza de información, pues me esté pasando factura y vaya a rebajar la dopamina de mi cerebro. Quizás tener toda esa información también te ayuda para saber cuándo tienes que suspender tu cuenta temporalmente o eliminártela o no darle tanta importancia. Entonces, puede ser. Yo creo que estamos en una vorágine de hiperconsumo y en un ritmo totalmente acelerado. Y es verdad que parar implica pues que eres una persona privilegiada y que puede permitirse ese lujo. Pero si realmente no vives de las redes sociales y no son tu principal sustento económico y eres capaz de analizar y saber que te están haciendo daño, pues hija, echa el freno, Madaleno, y ya cuando estés mejor, pues vuelves a publicar los desayunos. Autoconciencia. Esta pregunta es para todos, para todes, pero se la voy a dirigir a Daniel, ¿vale? Si queréis aportar algo, pero por ir un poco más al grano, ¿cómo ha influido en tu autoestima ser un personaje público, un personaje más público? Pues yo antes de ser personaje no me gustaba ser calvo y ahora me encanta. Es verdad, o sea, gracias a grabarme me di cuenta de que al principio me escondía un poco, ¿no? Y al enseñarme dije un día, ¿qué coño? Al quinto comentario de soy calvo, eres calvo, dije, pues es verdad. Soy calvo porque me veo en el espejo. Y te queda muy bien, además, lo estábamos comentando. Muchas antes. gracias. Un detalle. Y, por ejemplo, eso me ayudó el hablar en público. Entonces, para mí fue como un subidón de autoestima. Muy bien. ¿Alguno quiere aportar algo en este sentido? ¿Creéis que ser un personaje público, en qué medida ha influido en vuestra autoestima? A mí al principio me costó mucho, porque claro, en el momento en el que tú empiezas a dar opinión sobre cosas, va a haber gente que, digas lo que digas, va a estar en contra tuya. Y va a haber personas que lo van a decir, o sea, que van a expresar su opinión en contra de manera educada, y va a haber otras que van a ir a saco contra ti y van a desearte la muerte y todas las cosas malas que puedan suceder. Entonces es muy triste que al final uno tenga que acabar acostumbrándose a eso, que no nos deberíamos tener que acostumbrar, sí, y aprendiendo a ignorarlo. O sea, simplemente no debería pasar, pero bueno, uno tiene que lidiar con ello. Esta pregunta aquí no me pone para quién es, pero voy a aprovechar de preguntársela a Pablo, que aprovechando que es psicólogo. Creo que es una pregunta muy importante. Viene de Maricruz. Dice, ¿cómo ayudamos a un adolescente si la familia no quiere? Y añade, soy profe de secundaria y los problemas de salud mental están a la orden del día. A veces hay otros profes que no lo consideran importante, pero es muy frecuente que las propias familias sean las que se niegan a que sus hijos reciban ayuda. ¿Algún consejo, Pablo? Esta pregunta la suelo tener bastante en bandeja. O sea, no sé qué está pasando, sí, que las familias no... O sea, hay un bloqueo ahí, como he comentado antes. Y al final, claro, estamos hablando en temas de menores, o sea, al final la edad, o sea, la mayoría de edad sanitaria está en 16 años, o sea, no sabemos qué edad tiene, o sea, porque si tú tienes más de 16 años sí puedes acceder o sea, ir al psicólogo sin tener, sí, sin necesidad de ninguna firma paterna, ni autorización, ni estas cosas. Pero si estamos hablando de, o sea, de adolescentes de menos edad y hay tema complicado. Lo que podría lanzar así al vuelo, que seas la profe o referente, o sea, que acompañes, que estés ahí, ¿no? Que vea que crees en esa persona, que lo que te está contando importa y que aunque ahora no se pueda hacer nada, se va a poder hacer en un poquito. Es cierto que hay contextos familiares devastadores y muy problemáticos, ¿no? Pero ya pues habría que intervenir en otros ámbitos, ¿no? Y sobre todo saber que
darle la mano en el sentido de si esa persona necesita una ayuda inminente, ¿no? En el sentido de que tenga alguna idea recurrente en cuanto a una ideación suicida, saber que estás ahí, ¿no? Que pueda contar contigo, que te pueda llamar o escribir un correo o cualquier cosa, ¿no? Pero, o darle los recursos existentes, ¿no? de los teléfonos que hay disponibles. Me gustaría dar un dato a colación de lo que acabas de decir, que es que en 2021 la ideación suicida entre personas de 15 a 29 años se incrementó un 53%, llegando a ser 9 de cada 100 jóvenes quienes experimentaron estas ideas. Ahora existe un teléfono que es el 024, que además nos enteramos hace poco de que próximamente tendrá un chat, y el 30% de las personas que llaman tienen menos de 30 años. Así que estamos, bueno, pues es algo que nos afecta a todos y tenemos que ser conscientes. Aprovecho que estoy contigo para lanzarte esta pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en el suicidio? ¿Qué le dirías a su entorno? Te han tocado todas las preguntas más complicadas. Lo siento, Pablo. Esta pregunta es muy delicada, ¿no? Sí, es muy delicada, lo sé. O sea, al final no sabemos qué persona es, no sabemos qué le está pasando. En un principio hay que escuchar, ¿no? Y si te pone delante que quiere acabar con su vida, preguntar, ¿no? De forma amable, de forma de decir, vale, y hasta que, o sea, evaluar un poquito. Escuchar. No somos profesionales, somos pues esa profesora, ese amigo que está ahí, te está acompañando. Si hay riesgo inminente de que pueda suceder algo, hay que actuar de alguna forma, no en el sentido de ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos a disposición, acompañarle a un servicio de urgencia o cualquier cosa que a nivel... O si no es tan inminente, dejarle el teléfono tuyo, ¿no? Es decir, llámame, lo voy a dejar encendido. Llámame porque la persona está en un riesgo. No, o sea, porque el suicidio se puede prevenir, pero no se puede predecir, ojo, ¿eh? Total. Que eso también es un elemento muy culpabilizador de los supervivientes de suicidio, el pensar que se podía haber predecido el suicidio. Cuidado, no, hay personas que aparentemente no indican, no muestran ninguna señal, ¿no? De todo lo que los profesionales decimos. Hay cosas que se nos escapan, ¿no? Pero por lo menos dejar abierto ese espacio de comunicación, de decir, si te pasa algo, aquí estoy para poder acompañarte o para que me puedas contar, ¿no? Porque hay mucho bloqueo en eso, sobre todo en las familias, ¿no? Y en gente de diferentes generaciones, ¿no? Que luego está la otra parte maravillosa que acompaña. Me gustaría despedirnos con esta pregunta de Irene, si podéis, de una forma breve. Esta pregunta me parece interesante, por eso la lanzamos. Dice Irene, ¿qué creéis, mirad la pregunta, que aportáis cada una de vosotras, cada uno de vosotros a la mejora de la salud mental de la población? Vaya con Irene. Entonces, empezamos por este lado. Pues yo el mostrarte como eres, sin falta de taparte ni de, o sea, de taparte en el sentido de pero, ¿no? O sea, quiero decir, sin falta de decir, a ver, eres como eres, quiérete, acéptate y en el momento en el que tú te aceptes como eres, eso difunde que la normalidad es el cuerpo que tienes y el que te ha tocado. Estoy de acuerdo también. Yo creo que mi aportación es ser una puta rarita y súper mega friki, y como hacer ver que la normatividad en realidad no es tan indispensable y sobre todo pasar un buen rato, ¿no? Que eso sí que es fundamental. Yo creo que mi función es entretener con mis libros y ayudarlas un poco a desconectar, y también el hacer que se sientan identificadas e identificados con lo que leen y con los personajes, y demostrarles que si mis personajes han podido superar lo que sea que les está ocurriendo, ellas y ellos también pueden. Y de alguna manera les hace sentir menos solos también, ¿no? Claro, yo creo que muchas veces nos creemos un poco el centro del mundo y pensamos que todas las cosas malas que nos pasan solo nos pasan a nosotros, y luego te pones a compartirlo en voz... O sea, esas cosas no se dicen normalmente, pero luego si lo compartiéramos en voz alta nos daríamos cuenta de que en realidad todos pensamos casi lo mismo. ¿Pablo? Pues en mi caso, con las viñetas, lo que quiero transmitir es un poquito lo que a mí me hubiese gustado saber de salud mental y no supe. Y quizás si lo hubiese sabido hubiese
pues actuado o llevado las cosas de una forma diferente, ¿no? Porque al final el hecho de que alguien pueda ver una viñeta y pueda identificar alguna cosita, ¿no?, que tenga que ver con ella misma o con su contexto, su entorno, pues a lo mejor estaba normalizando algo que para ella era una violencia y no era consciente, ¿no? Pues un poquito eso, ¿no? Que identificarse. Pues muchas gracias por vuestras preguntas y muchas gracias a vosotros, Samantha, Daniel, Pablo y... Uy, se me he quedado en blanco. Y Inma, perdóname. Inma, perdón, esto me pasa mucho. Inma, gracias, nos apuntamos tu libro. Muchísimas gracias, os pido un aplauso para ellos. Muchísimas gracias por participar en esta mesa. Y ahora voy a pedir que pasen a este saloncito. Nos vamos a turnar si queréis. Gracias, Samantha, un placer. Y ahora os presento a Ian Suárez, activista LGTBIQ+, un aplauso para él. A Paula González, estudiante. Paula González. Paula. A Mara Jiménez, artista y activista, un aplauso para ella. Y ella que se está sirviendo al vaso de agua es Elizabeth Carreño, cantante y pianista. Un aplauso para ella. Bien, entonces, por recoger un poquito lo que hemos dicho en la mesa anterior, queremos conocer vuestra opinión acerca de las personas adultas cuando califican esto que llevamos ya un rato hablando, ¿no? Que os califican a las jóvenes y a los jóvenes como generación de cristal. ¿Qué pensáis, Paula? Pues, a ver, también algo que no han dicho mis compañeros antes es que lo que los adultos no entienden es que somos una generación que nunca había estado tan expuesta antes a las opiniones. No es solo tu entorno, tu colegio, tu familia, no, estás expuesto a un nivel más grande y también tendemos a compararnos mucho más. Entonces, eso hace también un poco que seamos, a lo mejor, si es verdad, un poco más inseguros o como que tenemos ese miedo al futuro, pero también somos una sociedad que no nos callamos y que a la vez usamos las redes sociales para todo eso. Entonces, somos bastante valientes en ese sentido. Mara. Sí, a ver, yo es que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho antes los compañeros. Creo que han estado muy acertados, o al menos en mi opinión, porque creo que es justamente esto, ¿no? Que al final, generación de cristal, ¿para quién, no? Estoy de acuerdo con el argumento de Samantha de que creo que hay una generación todavía más frágil que la nuestra, que es la que viene antes de nosotros, ¿no? Y creo que al final me ha encantado la definición que ha hecho el director al principio, me ha parecido preciosa porque nunca la había oído, ¿no? Y es que creo que lo que tenemos de generación de cristal es la transparencia. Creo que nos comunicamos con una transparencia que nunca antes se había dado, ¿no? Y yo lo vivo incluso con mi familia, ¿no? De adultos que vienen a decirte, pues estoy aprendiendo de ti, y nunca se había dado algo así. Creo que somos como la primera generación que pone un poco en cuestionamiento lo que los adultos hacen, y eso hay personas a las que les duele en el ego, pero otras que lo agradecen, porque si no estamos aquí para evolucionar, pues no sé para qué estamos, ¿no? Total. ¿Ian? Al final es eso, todo el resumen que han dado mis compañeros y el señor. El señor. Que no me acuerdo. El señor. Al Al señor se le pone una vela. Nel. Que me ha encantado. Creo que nos estamos dando cuenta de lo importante que es comunicar y hablar y reivindicar o quejarnos, porque se está haciendo algo. Si no nos quejamos, si no hablamos, si no comunicamos, no vamos a hacer una transformación, no vamos a ver un cambio. Entonces, en ese cambio podemos mejorarnos como sociedad. Entonces, Total. ¿Elizabeth? Sí, un poco en la línea de lo que comentaban mis compañeros y también antes, yo quería destacar que yo como profesora también de muchos alumnos que están en la adolescencia, incluso, bueno, yo no sé si ya formo parte de la generación de cristal o no, ¿no? Pero lo que decía Mara antes, yo tengo la sensación constante de que las generaciones que vienen nos hacen aprender, incluso las generaciones que somos un poco mayores a ellos, y yo a veces pienso, ¿no? Que me hacen unas reflexiones
Y yo me pongo en su lugar en cuanto yo estaba haciendo eso en secundaria y me doy cuenta que ellos en sus conversaciones con amigos hablan de temas que pienso, menos mal que empiezan a hablar de esto ya desde antes. Total. Y aunque queda mucho por hacer, yo siento admiración por las generaciones que están viniendo ahora. Totalmente. Esta pregunta es para Ian y Mara. La discriminación es un potente generador, todos lo sabemos, de trastornos mentales. Tanto Ian como Mara creo que habéis vivido o vivís discriminación y acoso por vuestra identidad o por no encajar en los cánones establecidos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se enfrentan estas actitudes de rechazo o de odio, o llámalo como quieras, y qué significa para vosotros el concepto de diversidad? Bueno, yo como chico trans ha sido con mucho amor propio, poniendo límites y sobre todo saber y concienciarme de que la ignorancia o lo que opinen los demás o lo que determinen los demás de mi identidad no me identifica. Solamente sé yo quién soy y en base a eso me tengo que regir. O sea, la ignorancia de los demás no nos tiene que alimentar, no tenemos que retroalimentar eso porque no somos. Y la palabra diversidad para mí viene de la palabra diferente y al final ser diferente es lo que nos diferencia entre todos. Entre toda esa diferencia podemos encontrar puntos, opiniones diferentes y no llegar a un conflicto, sino que en esa misma diferencia haya una libertad, un espacio para conocernos mejor tanto a ti mismo como a la persona que estás conociendo, ¿no? Muy bien. Le he dejado hablar primero porque me encanta su definición de cómo gestionar el odio. O sea, me encanta cómo él es como muy pacifista, ¿no? Con el tema de que la gente es ignorante y no hacerte lo tuyo. El odio en redes se lleva mal. O sea, creo que a veces es muy complicado, ¿no? Entonces me encanta como oír una perspectiva tan pacifista con eso porque es como, es verdad. O sea, ojalá pudieras tomártelo así, pero es muy duro porque al final tanto él como yo recibimos mensajes muy heavies. O sea, Ian tiene comentarios en sus vídeos de pues lo que tienes que hacer es suicidarte porque no tienes clara tu identidad. O ponerte un pene para ser un hombre de verdad. Exacto, o sea, como atentando directamente contra tu integridad y a mí pues ya verás cómo te da un infarto por gorda. Quiero decir, no, claro, es que es como una realidad que la gente como que no se plantea, pero cuando tú tienes un mal día, o yo, por ejemplo, que he tenido un TCA durante 11 años, que es un trastorno de conducta alimentaria, he tenido episodios de depresión, una ansiedad que me lleva acompañando pues yo no sé desde cuándo. Claro, es que hay momentos en los que piensas, bueno, pues quizá sí, ¿sabes? Entonces, quizá tienen razón. Quizá tienen razón, ¿no? Pues que, claro, al final, ¿qué vas a pensar? Entonces creo que es muy importante que la gente se conciencie. Antes hablaban de los compañeros del uso de las redes sociales. Creo que es muy importante que como sociedad seamos consecuentes con el uso que hacemos de las redes y con que detrás de una pantalla hay una persona antes de nada, ¿no? Y para mí la diversidad es libertad, fíjate. O sea, para mí yo en el momento en el que aprendí que ser diferente es lo que nos hace únicos, ¿no? Que es lo que decía Ian, es realmente cuando puedes ser feliz, cuando te puedes nutrir, ¿no? de 4 compañeros que están aquí sentados, que son completamente opuestos a ti, pero fíjate, ¿no? Qué bonito escucharles, aprender, verte en un contexto distinto. Para mí eso es la diversidad, el poder ser libre y ser feliz al final. Me viene a la cabeza una frase que leí una vez que dice, no sé de quién es, que dice, todo el mundo habla de libertad, pero luego ven a una persona libre y se asustan, ¿no? Totalmente. Pues lo mismo que hablábamos antes, ¿de qué hablábamos que decían lo de, creo que era bueno, que ponían en lo de la generación de cristal, ¿no? Que al final pones en evidencia una desigualdad, ¿no? Y la gente pues cuando ve libertad pues como que, bueno, de alguna forma le molesta, ¿no? Le choca. Sí, le molesta por algo. Sí, exacto. Totalmente. Esta pregunta es para Paula. En el instituto, en la universidad, ¿tú crees que hay espacios para hablar de salud mental y recibir apoyo si se necesita? Y una pregunta más conectada con esta. ¿Las exigencias académicas, la incertidumbre por el futuro, crees que son compatibles con el cuidado de la salud mental? Vale, a ver. Voy a hablar obviamente desde mi experiencia. En el colegio sí es verdad que yo me sentí más arropada, que te apoyan, te guían. Pero sí es verdad que cuando llegas a la universidad te das cuenta que eres un número más, que me da igual cómo te llames, cuál sea tu situación, les es totalmente indiferente. Entonces en ese momento tú te sientes solo y cuando te encuentras con un problema de ansiedad como el que yo he tenido, dices, es que no me veo capacitada para ir a clase o para hacer la vida normal, no puedo seguir ese ritmo y les da igual, realmente es o vienes o no, allá tú. Entonces, es un sistema muy frío. Y si hay algún tipo de acompañamiento psicológico en la universidad pública,
No sé si lo hay, pero lo desconozco totalmente porque desde luego no lo informan. Y si afecta a las exigencias, totalmente. Desde pequeño te dicen tienes que sacar buenas notas, brillar, tienes que competir totalmente, hacer todo bien, ¿no? Y tú vas generando una personalidad y yo lo digo muchas veces, una voz interna que te dice tienes que hacer esto bien o eres una fracasada por no haber sacado la nota que querías o toda esa voz interna y ese autosaboteo que te genera, cómo te han ido educando a lo largo de tu vida, ¿no? Y entonces también es muy típico no valéis o no vais a encontrar trabajo o si no tienes un nivel de C1 de inglés, de francés, de no sé qué, no vas a poder entrar al máster. La idea de que nunca vas a ser suficiente, ¿no? Exacto. Nunca vas a ser suficiente. Es muy triste y de verdad que genera mucho daño y sufrimiento. Porque tú, Paula, hubo un momento de tu vida, ya lo estabas un poco contando, en el que estuviste recibiendo terapia. Si me permites preguntarte esto, ¿qué herramientas fueron las que más te ayudaron en ese proceso? Bien, pues lo que a mí más me ayudó es, como decía, saber cómo me hablaba a mí. Yo realmente nunca no me lo había planteado y de repente cuando empecé a ir a terapia con mi psicóloga me di cuenta cómo me hablaba a mí misma, ¿no? El decir eres una fracasada o tus amigos no te van a querer porque no sales con ellos, porque como que nunca era suficiente y me hablaba desde una voz de autosaboteo total. Y claro, cuando te das cuenta, sufres mucho, porque de repente eres consciente cómo te has tratado a ti. A los de fuera les trata genial, pero a ti te tratas fatal. Y claro, eso al final en algún momento explota. Y luego algo que me ayuda, porque puedo hablar desde el punto de vista que en julio me dieron el alta en el psicólogo, algo muy importante es darte chance y perdonarte a ti misma. Porque una vez te das cuenta de eso, necesitas pedir perdón a tu yo de antes para poder seguir avanzando. Es algo muy importante. Total, muchas gracias. Yo creo que es muchas herramientas ahí para digerir, ¿no? Esta pregunta es para Elizabeth. Estás participando en el concurso Got Talent, no vamos a revelar nada, ¿no? Porque es en la edición que se está emitiendo ahora, ¿no? Sí. Entonces no vamos a revelar nada, no te vamos a preguntar nada. Pero bueno, te hemos conocido interpretando la canción Veritat, que acompañas con el piano y que además vamos a tener la oportunidad de escuchar después para cerrar este acto. Y en ella hablas acerca del suicidio de un ser querido, en este caso tu padre. ¿Qué es lo que te motivó a componer esta canción y hacer llegar tu mensaje a tanta gente? Es que, claro, parece una pregunta, pero para mí son dos distintas, ¿no? Vale. Porque para componerla yo no sabía muy bien cómo gestionar todo el tema de un suicidio de alguien tan cercano y, bueno, antes me ha emocionado mucho cuando mi compañero ha explicado que no tenemos suficiente información para detectar un trastorno mental o para poder predecir un suicidio, que no se puede. Pero al final, cuando te pasa algo así tan cercano y no tienes herramientas, que, bueno, doy gracias a la primera psicóloga que fui justo después de esto, porque la sensación de culpabilidad, que es lo primero que tienes cuando un ser querido tan próximo a ti se suicida, te ayudan a gestionarlo esto y suerte que me ayudaron a aliviar la sensación de culpa. Pero en mi caso tengo la gran suerte de tener la música como herramienta y como un poco canal de emociones. Entonces, cuando escribí la canción, realmente no pretendía nada más que yo en un día que estaba mal y que necesitaba comunicarme con mi padre, porque tenía y aún tengo muchísimas preguntas para hacerle, ¿no? Que nunca podrán ser respondidas. Entonces, es una forma para mí de canalizar lo que siento, de expresarme, de desahogarme. Y esto fue bastante anterior a lo de Got Talent. Al final, lo de Got Talent vino luego. Yo no estaba segura tampoco si de presentar esta canción o alguna otra, pero al final pensé, ya que tengo la oportunidad de tener en este momento un poco una voz pública, aunque también he tenido como muchos sentimientos encontrados al pensar, estás exponiéndote mucho, ¿no? Contando algo tan íntimo. Me siento un poco vulnerable también al estar en un escenario tan grande, cantando algo que además justamente la canción era en catalán y era en Madrid y tampoco sabía muy bien si llegaría el mensaje, si no. Pero eso, bueno, en definitiva,
quise aprovechar la ocasión de que mucha gente podía ver eso para reclamar que el suicidio deje de ser un tema tabú y que se hable más de las enfermedades mentales y bueno, eso básicamente. Qué bueno que aprovecharas ese momento de foco para lanzar ese mensaje tan necesario. Yo creo además que es algo que pasa mucho en vuestra generación, que la gente va encontrando huecos de luz, digamos, y dicen voy a aprovecharlo para lanzar este mensaje que es tan necesario, ¿no? Esta pregunta es general, ¿vale? Para todos, así que contestad quien queráis. Los estudios dicen que las mujeres tienen peor salud mental que los hombres. También son ellas quienes experimentan más discriminación, más violencia, añadiría yo, cuando tienen un problema de salud mental. ¿Creéis que el sistema actual sigue reproduciendo estas desigualdades en la población más joven? Bueno, yo no creo que sea solo de mujeres. Lo que pasa es que el malestar emocional de los hombres lo guardan, lo tapan, lo expresan con el carácter, impulsividad y todo esto. Y la masculinidad frágil, pues yo creo que ha hecho mella. Y en cuanto a los jóvenes, creo que lo vemos en redes sociales sobre todo, tienen más facilidad para expresarse y no tienen tantos miedos porque van soltando pues todas estas características o categorías de estereotipos y eso por lo menos a mí me da esperanza. Pero en cuanto a los hombres deberían de no tener tanto miedo a exponerse porque al final las mujeres no es que estén más discriminadas, es que tienden... se permiten ser más vulnerables, se permiten expresarse y eso también ayuda. Entonces, si los hombres lo harían, pues creo que les vendría mejor, un poquito, aunque sea. Totalmente, o sea, al hilo de lo que tú dices, al final, el sistema patriarcal que vivimos, no solo somos víctimas las mujeres, sino los hombres. No hay un hueco en la educación para ellos para decir, oye, que si estás mal, dilo. O sea, no pasa nada, permítetelo totalmente. Y además... yo sí siento que hay una discriminación, pero al hilo de esto, porque como las mujeres lo expresamos con más facilidad por la educación que hemos tenido, a lo mejor no se nos cree tanto que cuando un hombre dice estoy mal, porque como no lo suelen decir, dices está mal. Y como una mujer a lo mejor lo verbaliza de forma más fácil, no se la cree igual. Y también, por sacarlo así... O eres una exagerada. Sí, o estás con la regla. Sí, total. Es muy típico. Yo creo que no podemos tampoco obviar que, aparte de un sistema patriarcal, vivimos en un sistema machista. Entonces, creo que evidentemente, creo que tenemos que tener cuidado con el lenguaje de que evidentemente hay una desigualdad hacia las mujeres porque se ha creado un sistema a nivel institucional que vulnera a las mujeres con más facilidad y que ha dejado como es un poco pues falocentrista, ¿no? Un poco es como, pues eso, no lo voy a decir porque es una soez. ¿A qué toma habéis entendido lo que iba a decir? Tú di lo que quieras. No, cariño, que es que era muy soez. Y si esto lo ven luego mis padres y me regañan. Creo que no podemos olvidar esto, ¿no? Porque evidentemente creo que hay una discriminación, hay una desigualdad con las mujeres, que precisamente es la que nos ha educado a pensar que somos más sensibles, que somos más vulnerables y que tenemos más derecho a hablar. Yo creo que el problema aquí está en esto. ¿Por qué? Porque este mismo sistema machista es el que les ha dicho a los chicos que si lloran son unos maricones, que no pueden sentir, que un hombre nunca llora, ¿vale? Y ha hecho canciones diciendo, los hombres nunca lloran, ¿no dice eso la canción? Pues eso, o sea, es que real que los chicos creen que tienen que ser así, ¿no? Entonces, creo que es el principal foco. Al final, la educación, el cómo hemos sido educados, el que a los hombres nunca se les permita vulnerarse sin que haya un amigo que les diga, ¿dónde vas haciendo eso, mariconazo? Ese es el problema. Y lo que me arroja a mí también esperanza es darme cuenta de que cada vez las generaciones que van creciendo se van dando cuenta de esto y algo que están utilizando mucho y que los adultos tenemos que poner foco es en las redes sociales, porque hay muchos chicos jóvenes que utilizan, por ejemplo, plataformas como TikTok para expresar que se sienten mal en vídeos. Utilizan audios, ponen texto, porque es como que pueden no aparecer, pero mostrarse, ¿no? Y a la vez como contar eso. Entonces creo que hay una predisposición hacia la mujer. Creo que hay una invisibilización hacia el sufrimiento del hombre. Creo que ahí es como que hay que tener muchas piezas en contexto, creo. Vale. Elizabeth. Bueno, ya lo han dicho bastante todos mis compañeros, pero también quería añadir que no sé las cifras exactas, pero estoy muy segura de que una gran parte de las mujeres que tienen problemáticas con salud mental también vienen a raíz de vivir situaciones machistas, situaciones de violencia de género y que, bueno, hasta que no se erradique un poco esto, seguirá pasando. Sí. Es así, es así. Estaba mirando a ver si tenía alguna cifra
al respecto. Sí, los estudios apuntan a una peor salud mental entre las mujeres que entre los hombres. 3 de cada 4 mujeres con problemas de salud mental han sufrido en algún momento de su vida violencia en el ámbito familiar o de la pareja. O sea claro, es que yo creo que aquí es esto, ¿no? Es hasta qué punto... a ver cómo lo explico para que se me entienda bien. ¿Hasta qué punto en estos estudios, claro, no se recoge el porcentaje de hombres porque no van a la consulta? Vale. ¿Me explico? O sea, hay un sesgo ahí. Efectivamente, soy mujer y estoy súper de acuerdo con lo que dice la compañera. Sí. Yo misma sé que venimos mucho de este contexto y que todas sufrimos esta violencia machista en este aspecto, ¿no? Pero es que muchas veces, y no me estoy refiriendo a la violencia de género, sino a problemas de salud mental, creo que no hay porcentaje en cuanto a hombres, porque los hombres no se atreven en la mayoría de veces a ir a una consulta médica y decir, estoy mal, tengo depresión, como decía antes el compañero, tengo ansiedad o tengo un problema de salud mental. No estoy hablando de la violencia en el hogar, esto... estoy hablando de cosas diferentes. Clarísimo. Pero en esta salud mental sí que me interesa decir esto y dejarlo muy claro, porque me gustaría que los hombres que puedan estar viendo esto se sientan con la libertad de que no estamos culpabilizándoos o diciendo, mira, nosotras sufrimos más, sino que por favor alcéis vuestra voz y vayáis a la consulta médica, psiquiátrica o psicológica cuando lo necesitéis. También os haréis un favor a muchas mujeres que toparemos con vosotros, te quiero decir. Ya por un poco de solidaridad, hacedlo. Me quedo con... Totalmente. Bueno, quería añadir que también creo tener entendido que hay muchos más hombres que se suicidan que mujeres. Sí, entonces esto pone en relieve lo que estamos hablando, Sí, ¿no? En el mismo caso de mi padre, él nunca quiso ir al psicólogo y estoy segura que en gran parte porque en la sociedad en la que él había crecido, ir al psicólogo un hombre era absurdo para él pensarlo, pero seguramente si hubiese crecido en otro ambiente y hubiese tenido la posibilidad de exteriorizar más sus emociones, pues igual ahora estaría aquí. Total. Entonces es súper importante. Ya que estamos hablando de esto es algo muy delicado, entonces siéntete libre a responder o no. Cuando una persona se va, sufrimos mucho. Cuando se va voluntariamente, bueno, tú ya has hablado un poco de eso. Se nos puede venir a la cabeza mucho sufrimiento que viene de qué podría haber hecho yo, ¿no? Es importante recordar que 3.941 personas mueren cada año por suicidio en España. Pero esta realidad afecta a muchas más, a los familiares, a los amigos, a las parejas, que tienen que abordar una pérdida y afrontar un duelo. ¿Tú qué apoyos crees que necesitan las personas que viven un duelo por suicidio de un ser querido? ¿Qué apoyos son indispensables que dé la sociedad? Bueno, antes he comentado que en mi caso lo fundamental fue sacarme la sensación de culpabilidad, porque con esto no puedes vivir básicamente, o sea, te tortura. Luego, aparte de eso, creo que es fundamental que hayan más grupos de apoyo. No soy suficientemente consciente de las asociaciones que hay, pero sé que en Cataluña hay una asociación que se llama DSAS, que es después del suicidio, Asociación de Supervivientes, y hacen bastantes eventos en los que tú puedes relacionarte con alguien que ha vivido más o menos lo mismo que tú. Entonces, creo que son necesarios esos espacios y que aparte de eso también es necesario que haya psicólogo público para que te den herramientas para cómo sobrellevar algo así. Es muy bueno que pones en relieve la importancia de los grupos de ayuda mutua, ¿no? Que yo creo que son súper importantes. Esta es una pregunta para Mara. Muchas gracias por compartir esta experiencia, Elizabeth. Desde tu proyecto Croquetamente visibilizas la gordofobia y desmontas mitos y estereotipos acerca de la salud, de la imagen, del bienestar, de las capacidades personales. La pregunta es esta: ¿cómo crees que afecta la presión, que es algo que apuntaba antes Samantha también, ¿no? ¿Cómo crees que afecta la presión por encajar en un canon de belleza desde la infancia? Y otra pregunta enlazada con esta: ¿la gente entiende que cuando tienes un trastorno de conducta alimentaria, como ya estabas apuntando antes, no solo tienes un trastorno relacionado con la alimentación, sino un problema de salud mental? ¿La gente no entiende esto? No. Probablemente, si preguntáramos en esta sala cuánta gente sabe realmente lo que es un TCA, pocas sabrían responder exactamente. Pero bueno, antes de nada, matizar lo que decía la compañera, que te agradezco también mucho la generosidad de que lo hayas compartido, que claro que no solamente se necesitan grupos de apoyo, sino que ningún congreso derogue una ley o un plan de ley sobre el suicidio. Exacto. Un plan de salud para poder apoyar a la gente que se suicida y a las familias. Hasta que no tengamos eso,
Es tremendo, ¿no? Porque estar aquí me hace darme cuenta de cuántas personas estamos intentando remar a favor de la salud mental, mientras los que están en el poder, que ahora mismo ni se molestan en clicar un enlace para ver esto en directo y entender, ¿no?, que podemos estar aquí compartiendo, son los que pasan de este tema, ¿no? Y estamos aquí los ciudadanos intentando hacer algo de valor. O sea, en fin. Es que estoy súper indignada con esto, no puedo más. Bueno. Volviendo a mi labor, a hablar de croquetamente, me has preguntado... Vale, la presión. ¿Cómo la presión. la presión? Vale. El hecho de que en una sala como esta, que no sé cuánta gente podremos estar ahora mismo, incluso con la gente que nos ve online, el hecho de que preguntáramos aquí abiertamente, que levantara la mano quien nunca haya tenido una disconformidad con su cuerpo o quien nunca haya sentido presión por encajar en un estándar, y probablemente me arriesgo a decir que casi nadie levantara la mano, es sinónimo de que evidentemente esto nos afecta. O sea, el hecho de que tú preguntes en una sala abiertamente o preguntes a cualquier persona a tu alrededor y todas las personas a las que le preguntes, en algún momento, por pequeño que sea, hayan sentido que esa presión estética estaba encima de ellos y de ellas, es un sinónimo de que nos afecta. Evidentemente, desde la infancia hay un problema grave, porque los estudios ya están avalando de que desde los 4 años empiezan a haber disconformidades con el cuerpo. O sea, ya hay niñas y niños manifestando disconformidad con el cuerpo a los 4 años. O sea, que es que me parece que es una aberración. Y esto es culpa de cómo está formado este sistema, ¿vale? Luego, aparte de esto, los jóvenes, ¿no? O sea, estamos construyendo como una identidad en base a unos roles estéticos que muchas veces son inalcanzables. Que pueden derivar en trastorno de conducta alimentaria, pero que no tienen por qué necesariamente. Los trastornos de conducta alimentaria son un trastorno mental grave. De hecho, es un trastorno mental que se cobra muchas vidas, como puede ser, por ejemplo, la anorexia, por todo lo que implica la malnutrición, ¿no? Y el dejar de comer, el dejar de nutrir al cuerpo. Y la gente... Incluso ya en mi época, cuando yo dije que lo tenía, y ahora sigue perpetuándose esa idea, es un poco como niñas que eligen tener esto para adelgazar o porque no están bien con su cuerpo. De hecho, mucha gente cree que en un TCA se entra porque quieres cambiar tu cuerpo. Y el TCA es una gestión más que tenemos, es una herramienta más que utilizamos cuando no sabemos gestionar una emoción de otra forma. Por ejemplo, hay muchas personas que entran en un TCA después de un duelo, como puede ser pues, el suicidio de una persona cercana. Conozco gente de pues, simplemente un familiar que quieres mucho que se muere de forma un poco abrupta, a lo mejor un poco inesperada, aunque nunca nos esperamos la muerte. Y eso les genera un TCA, porque es una emoción que no estamos sabiendo gestionar desde otro lugar y lo volcamos en la comida, que al final es una herramienta como muy paliativa, ¿no? Porque desde que somos pequeños, cuando lloramos, pues nos enganchamos a la teta o al biberón y eso nos calma. Es como una cosa que viene como muy ancestral, vamos a decir, ¿no? Entonces, no, la gente no lo entiende esto y hay mucha desinformación. Sé que también que los TCA no pasan en hombres, pasan en hombres también, pero volvemos a lo mismo, hay un silencio absoluto en este tema, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera mucho estigma. Los TCA se pueden dar en cualquier tipo de cuerpo. Cualquier persona de las que estábamos en esta sala, cualquiera de nosotros podría tener un TCA ahora mismo y no podríamos hacer un diagnóstico porque hay muchos tipos. Cada diagnóstico se refiere a una conducta y a repetición de esa conducta. Entonces, no hace falta tener una etiqueta para que algo esté yendo mal. Y lo importante es que la gente sepa que, como de cualquier otra cosa, del TCA pues hay herramientas para solucionarlo y se puede salir. Qué bien. ¿Cuáles fueron las herramientas en tu proceso de recuperación? Qué bien que hables de esto. O sea, el TCA, yo creo que el enfoque suele ser bastante multidisciplinar. Se puede dar más por la psiquiatría, psicología y nutrición, son como las 3 vertientes, pero en cada caso va a ser distinto el enfoque que se le va a dar. Yo en mi caso, por ejemplo, solo fue en psicología y más adelante fue en nutrición, porque yo necesitaba como sanar esa parte, ¿no? Pero dependerá mucho del caso de la persona. Entonces, en ese caso, pues lo que se trabaja es la emoción que me está llevando a tener esa conducta con la comida. Como hablábamos antes, ¿no? Pues el fármaco, hay casos de TCA en los que se necesita un fármaco porque hay una depresión detrás o hay una ansiedad muy descontrolada, ¿no? Que es lo que me lleva, por ejemplo, a comer de forma compulsiva o a tener atracones. Entonces, se tiene que abordar de la forma que sea más adecuada para el paciente, pero sobre todo el mensaje eso de que de los TCA se puede salir, porque esto hace unos años, cuando yo fui a la primera psicóloga hace 14 años, lo primero que me dijeron fue, bueno, esto es para toda la vida, ¿eh? O sea, esto, hazte la idea de que... Y claro, eso se te queda dentro. Es que tú piensas, vale, pues ya está, pues bueno, ley de vida, tú, pues hasta el día que me muera. Y no, por favor, que todo el mundo sepa que se puede salir, que es difícil, es tedioso, es un camino lleno de muchas espinas, pero que por favor no pierdan la esperanza porque es que hay vida después del TCA, que eso es lo importante. Muchísimas gracias por compartir este testimonio tan generoso. Pregunta para Ian. ¿Cómo pueden ayudar los colegios en la gestión emocional de los niños y de las niñas? Primero, yo pondría una asignatura de la vida, para empezar. Eso sería genial.
y sobre todo dar herramientas de gestión emocional. Por ejemplo, lo que acaba de decir el TCA, al final toda emoción va al cuerpo y el cuerpo te manda señales. Si te duele una rodilla, si te duele, yo qué sé, te duele una... Yo tuve hernia de hiato y era que estaba disconforme. Por ejemplo, a mí me operaron de la espalda, tengo 2 barras y 30 tornillos y con el tiempo me di cuenta de que el dolor de espalda y problemas de espalda es falta de libertad. Y claro, era un chico trans y yo, si lo llego a saber antes, a lo mejor no me opero. Sí. Y al final es eso, ¿no? Darles herramientas a los chiquillos. Sobre todo, algo muy importante que me he dado cuenta en las charlas, o que nos hemos dado cuenta en las charlas que vamos a los institutos, escucharles. Porque los niños, las niñas y los niños saben más de lo que creemos. O sea, escucharles, darle un micro, o sea, que se escuchen entre ellos, que puedan ver opiniones diferentes y que no crean conflictos, que no pasa nada por tener una opinión diferente. Creo que es importante también para ellos abrirse en ese espacio para crear más libertad. Que yo sea un chico trans y tú seas una niña cis, no interfiere para que podamos tener un espacio de comunicación sana, ¿no? Pero sobre todo eso, herramientas que empoderen y que permitan que los niños se conozcan, que se exploren, porque es que si no se exploran vamos a tener categorías pues que son inalcanzables, que no vamos a llegar nunca. Que yo como chico trans tuve mi proceso de construcción también, porque una vez que hormoné fue como, vale, ahora soy un hombre y tengo que, bueno, pues necesito un pene. Y luego, al final, gracias a mi proceso de construcción, pude darme cuenta de que eso no necesitaba. Entonces, dar esos espacios y acompañar a los menores, pero no decir es que tú tienes que ser así o tienes que ser así. No, explorar, dar espacio y escucha, o sea, sobre todo escucha y un poco más, creo. Me parece muy interesante que Elizabeth es maestra, no es profesora, ¿no? Tú eres alumna, eres estudiante y vosotros dais charlas en institutos sobre, pues sobre diversidad. Y entonces, ahora que abres este melón, me parece muy interesante que hablemos un momento sobre el acoso escolar y el ciberacoso, ¿no? ¿Cómo de importante es que tengamos herramientas para hacer frente al acoso escolar? Tú como estudiante, por ejemplo, ¿hasta qué punto has echado en falta herramientas o hasta qué punto, pues has conocido el tema en compañeros y qué herramientas se te ocurren que podríamos necesitar y que no están ahí, ¿no? Pues a ver, yo sinceramente si me pongo a pensar en el colegio, ya una vez pasado el colegio sí me doy cuenta que a lo mejor he vivido situaciones en las que alguien estaba acosando a alguien y yo no era realmente consciente de que eso era acoso, porque no se hablaba muchas veces. Pero es que ya una simple herramienta es no esperar a que explote la situación, a que el niño ya no pueda más, ¿sabes? Una herramienta, aprender a escuchar, a observar a tu alrededor, a ser más empático, a ponerte en el lugar del otro, pero a ponerte en el lugar del otro verdaderamente. O sea, ¿tú crees que una persona en el patio quiere estar sola? Un simple ejemplo, no, nunca. Hacer ese ejercicio de empatía y decir, oye, pues mira, pues voy a ir a hablar con él, ¿sabes? Y entonces también es que luego esto ya pasa en edades un poquito más primaria, avanzado, porque los niños realmente no tienen esos prejuicios. ¿Quién los crea? El entorno. Entonces, ¿cómo se cambia esto? A través de la educación, desde luego. O sea, entonces un poco eso, yo creo. Sí, de hecho también como profesores, les cuento un caso así resumido. El otro día mi hermana tiene 17 años y está en el instituto y había como un conflicto de gestión emocional entre los compañeros y claro, yo soy un curioso y le digo, bueno, ¿y qué hizo el profesor en este caso? Y me dice, no, el profesor dijo, bueno, esas son cosas que no les interesa ahora, vamos a dar la materia que es lo realmente importante. Y es como, wow, o sea, realmente lo importante que considera él es la materia cuando se está habiendo un conflicto dentro de la clase y que al final hay ataque y hay violencia verbal y que estás discriminando a una compañera. Y es como, al final, como profesores educadores, también si no sabes gestionar un tipo de situación, desaprende o busca herramientas también para ayudar a esos menores, porque somos responsables después del bullying que hay, del acoso que hay y de las ideas suicidas que hay. O sea, tenemos que ser conscientes como educadores. Por aquí, Mara, a Elizabeth algo que decir. Bueno, yo quería comentar que igual las figuras de educadores sociales también estaría bien fomentarlas más en los centros, tanto para que ayuden a profesores para saber cómo gestionarles, cómo gestionar este tipo de casos, como para ayudar a alumnos que estén sufriendo acoso o bullying, porque al final es una etapa donde tú te estás
creando una personalidad donde eso te va a influir por toda la vida seguramente si vives una situación de bullying y bueno, o sea, también, igual que ella decía que gracias por decirlo porque se me ha olvidado lo del Plan Nacional del Suicidio de prevención, también me gustaría que hubiese más recursos para formar a la gente, tanto a los profesores como para poder haber psicólogos, educadores sociales en las escuelas que puedan tratar y gestionar estos temas, porque es muy importante. Total, y luego a veces, como decía Ian, a veces el profesor o la profesora quiere ayudar. Por ejemplo, mi hermana es profesora también y quiere ayudar y busca herramientas, pero a veces, claro, le faltan herramientas que dice, me gustaría tenerlas, pero mi hermana me llama a veces y me comenta casos de chavales que vivieron lo mismo que a lo mejor yo viví cuando estaba en el instituto, ¿no? Entonces, darles esas herramientas, ¿no? ¿Qué opinas tú, Mara? Sí, yo es que creo que la palabra clave son los recursos, pero claro, es que es eso, es como nos tenemos que remontar a un sistema que dice estar muy preocupado por la salud mental y por la educación y por la sanidad y que eso es lo primero que recorta. Entonces, claro, es como que ahí está un poco la controversia, ¿no?, de este tema. A mí me pasa una cosa que me sabe mal porque yo creo que a veces los educadores piensan que vamos un poco en contra de ellos. Yo sé que es un sistema ¿no?, que está muy perjudicado porque al final hay muchos recortes, hay muy poco tiempo, hay mucha materia, hay muchas raíces cuadradas que explicar, hay muchos temas de historia que contar de la guerra de no sé qué, y yo sé que al final el educador pues tiene poco margen, porque tiene una figura por encima que le dice, cíñete a esto, tiene que llegar al examen, tiene que tener estas competencias. Entonces, yo sé que los profesores también pues lo hacen lo mejor que saben con las herramientas que tienen, pero sí que, como apuntaba Ian, pues al final yo valoro mucho, por ejemplo, que haya colegios que me llamen a mí para dar charlas, porque muchas veces, diría que casi la mayoría de las veces, cuando me contactan los centros educativos me dicen, no, es que la profe de biología, no, es que la profe de no sé qué te sigue y entonces nos ha dicho que cree que... No, hace poco estuve en A Coruña y estuve con, no sé si vinieron como 12 o 13 centros que trajeron alumnado y a los profesores se lo decía, les decía, jo, es que gracias, porque tú veías que los profes querían estar ahí, no eran como mis profes que cuando íbamos a una charla estaban del palo, saca este tostón ya, estaban ahí, que si charla. No, es que les veías que estaban implicados, que querían que los chavales aprendieran de todo eso y que tuvieran un espacio y me daban las gracias, ¿no? Y dices, jo, y al final se lo agradecí porque ojalá, ¿no?, haber tenido yo, de los míos no voy a hablar porque vamos, eso sí que es el ejemplo de lo nefasto, ¿no? Y hemos tenido muchas experiencias y de hecho es curioso, vamos a llamarlo curioso, que muchas de las experiencias traumáticas que tengamos, muchas personas, vengan derivadas de un entorno escolar o con un profesor de por medio. O sea, creo que al final es que hay que arreglar muchas cosas, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo en que a nivel individual, ya que no podemos cambiar el sistema porque por desgracia no nos dejan todavía, pues que a nivel individual busquemos recursos, ¿no? Sí. Pues eso, no tengo el tiempo, pero joder, una tutoría, ostras, la voy a dedicar a hablar de esto, o voy a dejar de vez en cuando que mis alumnos me cuenten esta situación que exponía Ian. O sea, yo no puedo estar en una clase con 30 alumnos y decir, es que hay que dar la materia. Bueno, pues yo sé que es jodido, pero habrá momentos en los que a lo mejor tengas que aparcar esto porque tienes 30 personitas que están formando su identidad y su identidad, que están más horas contigo que con sus padres. No sé, quizás un momento de hacer esa reflexión, ¿no? Totalmente. Sin culparos y señalaros, que sé que esto toca mucho al ego, y lo hacéis lo mejor que sabéis, y lo sé, pero... Bueno, ¿Cómo hacemos frente, enlazando con esto, al ciberacoso, en este caso, al ataque que sufren los jóvenes, los niños, las niñas, las niñas en redes sociales, atacando, criticando su apariencia física o su orientación sexual o su identidad sexual? ¿Qué hacemos las personas de alrededor? Porque yo creo que al final esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Qué podemos hacer las personas, como decías tú, que observamos esa realidad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Empiezo yo? Dale, sí. Vale, pues también algo que creo que es un problema muy grande en el ciberacoso es cómo la gente, en el fondo, le da mucha vergüenza hacer lo que hace, porque lo hace muchas veces desde perfiles anónimos, ¿no? Entonces ya eso es un reflejo del tipo de persona que es. Una solución para todo esto es que lo veo una herramienta, no una solución, que es algo muy grande, claro. Una herramienta que ayudase. Por ejemplo, prohibir que, o sea, detrás de cada cuenta tiene que haber un DNI, un nombre y... Eso sería, bueno, mi sueño, te lo juro. Sí. De verdad, porque es que no me parece nada justo, porque tú desde una identidad anónima puedes venir, a mí precisamente no, porque no soy un personaje público, pero, por ejemplo, a ti a decirte esto y lo otro y me quedo tan a gusto. Yo creo que es gente reprimida que tiene mucha rabia en su vida y que es la única forma que encuentra de
de liberarla. Y Hacer es- sentir a otro peor, ¿no? Hacer sentir Claro. a otro mal. Sí, perdón, yo diría, o sea, porque lo voy a hacer corto, educación. O sea, a los chavales es explicarles, bueno, es ponerte delante y decirle, mira, lo que tú le has dicho a esta persona le puede desembocar en pues sentirse súper mal consigo mismo, pero es que le puede llevar a suicidarse. O sea, también os digo que los jóvenes están muy puestos en el tema. O sea, ellos les dices que el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre jóvenes en España y te dicen, ya, lo sabemos. Y les dices, hey, que es que muchos de los chavales que se suicidan y las chavalas que se suicidan dejan claro que es porque no quieren ir al colegio, porque sufren bullying. Entonces, están muy puestos. Necesitan educación, necesitan que les escuchemos, como decía Ian, o sea, imprescindible que escuchemos a esa generación de cristal, que les tratamos con esa condescendencia de, ¿tú qué vas a saber de la vida? Yo sé muchísimo más que tú. Vienen preparadísimos y necesitan ser escuchados y escuchadas. Y luego lo de los DNIs, por favor, si alguien de Instagram me ve, por favor, hacedlo, que me muero de ganas de mandar querellas criminales como en Telecinco a todo Cristo. Por favor, cada vez que me insulten. Pero es verdad que las redes sociales van haciendo cositas, rollo... pues que regulan según qué palabras, que puedes tú como creador de contenido limitar, tal... Pero tienen que hacer yo creo que lo tajante tiene que ser una medida así, que La tú tengas que clave poner, sería esa. claro, o sea, que sea como obligatorio que tú presentes todo de ti. No puedes hacerte una cuenta falsa porque es que, claro. Claro, porque yo creo que una de las claves de las redes sociales, como apuntaba Paula, es desde el anonimato. Yo no tengo responsabilidad, o sea, renuncio a mi responsabilidad sobre lo que digo. ¿Cómo puede ser eso posible, no? Es brutal. Todos tenemos que tomar responsabilidad sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos, y no sé de dónde surgió esa idea de que en redes sociales de repente puedes decir lo que quieras, ¿no? Bueno, esa máscara, ¿no? Que Esa todos buscamos máscara, un poco, yo creo. Totalmente. Elizabeth. Bueno, me parece genial. Ojalá se pueda hacer esto que decimos. Al final ahora, como no es posible esto, la única herramienta que veo es hablarlo, escuchar a la gente joven que sufre ciberacoso y es que no hay una solución hasta No. que intentemos que esto deje de pasar. A ver, no es un problema, como digo, no el pensar en una solución es algo muy grande, pero en herramientas que nos puedan... Lo del DNI estaría genial. Todos Eso queremos, yo lo compro. @Instagram, queremos que ponáis. De hecho, yo añadiría más, o sea, si tienes que presentar todos los papeles y todo el rollo, bloquear la cuenta y que no puedas hacer ninguna otra cuenta con ningún otro nombre y ya. Sí. Y se cancela. Y aparte, yo por ejemplo lo que hago en mi caso, cuando recibo ciberacoso, como punto de reflexionar, porque a mí no me afecta, y repito, a la gente que le afecte no entre en el juego, pero como a mí me gusta jugar con un poquito la mente, y les doy un punto de reflexionar y que les va a tocar el ego. Entonces, se lo dejo caer ahí, sin insultar, con mucha comunicación asertiva y que se puedan dar cuenta de que, oye, que a lo mejor mi ignorancia es mi ignorancia y eso es mi responsabilidad, no lo que estoy haciendo con este mensaje para atacar o cuestionar, porque dice más de mí que de la persona en sí. Entonces, Sí, ponerles en evidencia un poco, ¿no? exactamente. Total. Eso es brutal. Hemos recibido un par de preguntas del público que creo que son muy interesantes. Son para todos, así que sentiros libres de opinar, de responder. Una persona, no sé el nombre, que dice, bueno, es anónima, dado que somos una generación que hemos tenido, creo que es muy interesante, más herramientas que nuestros padres, yo hago una función de reeducación con mis padres en casa. Creo que todos nos sentimos un poco identificados con esto. ¿Pensáis que sería importante como hijos que hagamos esta labor de reeducación en casa? ¿Qué opináis? Por supuesto. ¿Reeducas? ¿Tú crees que haces una labor de reeducación hacia tus padres? A ver, yo precisamente hacia mis padres no. De hecho, mi madre trabaja en la Federación de Salud Mental, me ha educado muy bien junto a mi padre. Pero sí a tu entorno, yo qué sé, a tus profesores, a veces sueltan cada burrada que dices, pero ¿cómo alguien puede soltar esto delante de una clase, no? Y el no tener miedo y decir, oye, pues mira, no, de verdad. O la situación que tú decías antes, que un niño dijese, oye, pues yo creo que es importante que valides nuestros sentimientos ahora mismo, ¿no? Creo que no tenemos que tener miedo porque sea alguien más mayor que tú, de decirle, oye, espérate un momento y párate a pensar lo que estás diciendo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y enseñarles a que hay que estar abiertos a reaprender. Eso es muy importante. Y que no es la excusa de yo soy así. Exacto. No, eso no hay. Esa ya está caducada ya. Sobre todo en mi caso. Perdón, dale. En mi caso, yo he tenido que reeducar a mis padres. Porque nací físicamente mujer, entonces claro, imagínense mi padre cuando le digo que soy un chico, dice, pero eso es de lejos, eso no me había pasado a mí. Digo, pues te toca en primera persona, así que venga, empápate. Y le tuve que deconstruir pues todo lo que tenían en su cabeza para poder, yo también necesitaba ese acompañamiento familiar. Entonces,
Por mi parte, fue generoso porque yo podía permitir ese espacio o esa paciencia, en este caso, de reeducar, pero es necesario. Por mí, sí. Por mi salud mental, sí. Porque yo en ese momento lo necesitaba como acompañamiento. Pero no tenemos que hacerlo en ningún momento si no nos apetece o no sentimos fuerza para hacerlo. No es nuestra obligación hacerlo, es decir. Cada uno es responsable de sí mismo. Ahora que estoy seguro de que en esa labor de reeducación, que yo también la he vivido en mi caso personal, ellos también sacan un gran beneficio en ese crecimiento, ¿no? ¿Qué opinas tú, Mara? Es que, a ver, yo creo que depende mucho de muchos factores. Yo creo que depende de cómo de pedagógico te pilla a ti el día o el momento. Yo estoy cero pedagógica, o sea, es como que... y también cómo sean tus padres en ese sentido, ¿vale? O sea, yo creo que yo a mis padres, por ejemplo, les he reeducado desde un lugar muy pasivo. O sea, yo abrí croquetamente y dije, bueno, pues nada, aquí os cuento y ya si eso, pues en la cena de Nochebuena hablamos, si eso no os parece. Ya si eso me preguntáis. Ya si eso... Y claro, por ejemplo, por mi parte ha habido una comunicación como muy pasiva en ese sentido. Yo sé que a mis padres muchas cosas de las que han recibido les ha sorprendido, pero yo no tenía el espacio para sentarme con mis padres y decirles, mira, te voy a contar, este comentario que has hecho me ha tocado con mi herida, porque yo tengo una herida del abandono que tú me provocaste sin tú querer, pero te voy a contar... No, o sea, esa conversación en mi casa no se puede dar porque te digo, me salen los egos y aquí se lía una que no te puedo contar. Entonces, yo en mi caso lo tuve que hacer de otra manera. Me tuve que adaptar a cómo son mis padres, honrarles por ser mis padres, darme la vida, tratarme lo mejor que han sabido y educarme lo mejor que han sabido y darle su espacio para decir, yo te cuento y tú ya si eso, desde tu Instagram, que me veas a mí, reflexiona. Es un lugar bastante más cobarde, también tengo que decir, pero escucha, yo animo a que quien no pueda, pues que no lo haga, porque creo que es una presión enorme. Claro. O sea, yo muchas veces me encuentro con esa cosa de, ¿cómo le digo a mis padres que, bueno, es que a lo mejor algún día pues no les tienes que decir a tus padres que te respeten y que no te hagan comentarios gordófobos, por ejemplo? O sea, que creo que es de cajón. Si saben que te hace daño o si has tenido un TCA como yo, pues quizás es evidente que el día de Nochebuena no quiero que me digan, no vea cómo te has puesto, todo eso te vas a comer. Quizás no, es un ejercicio que hay que dejar que poco a poco hagan. Y yo, por ejemplo, soy una persona que como que a veces soy un poco, no sé, pues soy un poco radical a lo mejor en ese sentido, de que yo siempre digo que a la familia se la ha vanagloriado mucho siempre y se la ha puesto en un pedestal, pero antes de ser tu familia, esa etiqueta, son personas con las que no siempre vas a rimar y tienes todo el derecho a poner límites a tu familia. Total. Y decirle, pues mira, papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, hoy no estoy preparada para explicarte esto, ya si es otro día hablamos, pero esto que has hecho me ha dolido y habrá momentos en los que no y tendrás que poner distancia y acomodarte a esa nueva situación y a que a ti te ha tocado vivir una cosa diferente a la de los demás. Yo creo que es adaptarte también y ser compasivo con eso. Ser compasivo que duele también, mucho, la familia, y es un tema que parece como, no, pues sí, reedúcales. Bueno, cuidado. Y que a veces ya suficiente tenemos con lo nuestro como para ocuparnos del... Y con lo que arrastramos de ellos, que no pasa nada, que os queremos muchísimo. Pero, hostia, suficiente tengo con sanar todo lo que me has metido en la mochila que yo no quería, como para que ahora te tenga que educar a ti también. O sea, para eso, pues mira, te quiero decir. Yo en mi caso, bueno, creo que depende mucho de los padres que tengas y del entorno que tengas, porque hay gente en mi familia con quien sé que no puedo hablar de ciertas cosas porque no se puede, pero sí que creo que es muy importante que con la gente que tú crees que hay una mínima predisposición a aprender ellos también de ti, porque creo que es muy importante, igual que he dicho que yo aprendo de mis alumnos, creo que hay mucha gente mayor que nosotros que también han crecido en una sociedad donde algunas cosas se daban por hechas y eran violencias totalmente. Y ellos a veces también quieren aprender de nosotros. Entonces yo en mi caso quiero decir que con mi madre ha sido fantástico, que hace unos años era muy difícil hablar de según qué cosas porque ella no lo entendía, básicamente. Y ahora, o sea, estoy agradecidísima de poder contar con ella, de poder expresarme, de poder debatir con ella cosas que hace 10 años ni me hubiese pasado por la cabeza que ella pudiese entender por las reacciones que tenía en aquel entonces, ¿no? Y que yo animo a toda la gente que crea que los padres o los adultos que tienen alrededor que sienta que quieren aprender de ellos, que también se animen a dar el paso, aunque no estemos obligados, ¿no? Pero al final es una cosa que nos ayuda a nosotros y a ellos. Total, total. Yo también lo he vivido así en mi caso, yo creo que es así. Alicia Panadero, de aquí del público, nos dice una pregunta que tiene que ver con esto que estás diciendo, que es, ¿crees que es importante darle la importancia que merece que merece a la infancia, incluso a la adolescencia,
A ver si a ver si en mi cabeza la entiendo. La he entendido antes, perdonadme. ¿Creéis que la pregunta tiene enjundia, pero está muy bien, ¿eh? ¿Creéis que es importante que tanto en la infancia como en la adolescencia le demos importancia a saber escuchar la voz de los demás? Quiero decir, ¿qué importancia tiene la escucha ¿entendéis esto? En la niñez y en la adolescencia, que yo creo que es de suprema importancia el hablar y el escuchar, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Sobre todo en la niñez y que a veces parece como que cuando eres muy pequeño, no, es que no sabes lo que sientes o no sabes realmente lo que quieres, ¿no? Sí saben, es que sí saben. O sea, solamente porque ya cuando nacemos llevamos una carga genética y una carga emocional de nuestros padres. Ya sabemos. Y es que científicamente está demostrado que es que, o sea, estamos formándonos desde, pues eso, desde que salimos del vientre, estamos ya con los estímulos. Entonces, por supuesto que saben. Es que saben muchísimo y es que da mucha pena darte cuenta de cómo los adolescentes y los niños y las niñas necesitan ser escuchados y te demandan ser escuchados. Esta anécdota hace poco que la cuento porque me pasó en A Coruña, pero es que siempre la remarco porque es que me parece súper interesante. Es que yo siempre voy, doy mi charla, hablo, preguntan, hacemos dinámicas, jejiga, adiós, chao, adiós. Ese día salió un tema y antes lo comentaba la compañera, ¿no? Uno de los chicos dijo, bueno, tú sufriste bullying y no te apoyaron, yo no sé si quiero ser empático con un chico que sufre bullying porque no quiero recibir bullying. Se paró la charla en seco y se dedicaron a pasarse el micro y a debatir sobre esto. Y yo, mera espectadora, diciendo, joder, qué generación tan preparada, colega. ¿Por qué no les dan este espacio en ningún otro sitio para que ellos hablen y los adultos escuchemos? Están hartos de escuchar a los adultos y no poder tener voz. Y a veces pero tú guay al revés. facilitaste ese espacio. Claro, pero eso es lo bonito de decir. Sí. Me siento orgullosa de haber sido una persona adulta que en su momento cuando niña, a mí mi profesora de cuarto de primaria me decía, no vales para nada, cállate, no hables tanto, no sé qué, no sé cuánto. Mis profesoras me dejaban de lado cuando me hacían bullying y les pedía ayuda. Me enorgullece ser una adulta que hoy le da espacio a jóvenes para que alcen su voz y hablen de lo que quieran hablar, de la empatía, del respeto, lo que decía antes Ian, que escuchen opiniones dispares, pero se miren a los ojos y digan, oye, no estoy de acuerdo con esto, pero como de normal no se les da esa visibilidad y se les dice, chicos, que no, cállate, esto no es el tema, tal. Se sienten reprimidos y claro que luego son violentos. Es que la violencia también es una herramienta la rabia al final es movilizadora. Entonces es como, no sé cómo gestionar esto y soy un caballo desbocado y nadie está ahí para decirme, te sostengo. Y los adultos es nuestra función, pero es la única que no estamos llevando a cabo con ellos y con ellas. Entonces yo creo que es importantísimo darles ese espacio. Totalmente. Es que si al final no escuchamos, no podemos enseñar desde un lugar más amplio y menos sesgado del que nos enseñaron a nosotros. Entonces, como ejemplo de lo que no nos gusta a nosotros, pues crear esos espacios, ¿no? Para que se sientan escuchados y sobre todo también que en esa escucha, pues lo que decía antes, que creo que me he repetido, pero bueno, que puedan conocer otras realidades y que no choquen con otras realidades, sino que, oye, tú eres así, pues yo estoy siendo así. Y en esa escucha también se están permitiendo ellos mismos ser. Totalmente. Os voy a hacer una última pregunta, me gustaría que la respondierais todos, y en la medida de lo posible ser breves en este caso. Sé que no nos enrollemos. No, sé que es difícil, sé que es difícil porque la pregunta tiene enjundia, pero si podéis ser breves porque a buen lado te arrimaste. es, a ver, ¿qué iniciativas? Es que yo pienso en posibles respuestas y bueno, en fin, ¿qué iniciativas? Pero nos interesa mucho escuchar qué opináis a este respecto. ¿Qué iniciativas o medidas echáis en falta en materia de salud mental? ¿Es suficiente con más psicólogos y con más psicólogas y con más psiquiatras y con más profesionales en general? ¿O hace falta también algo más a nivel social? ¿Qué es eso que echáis en falta a nivel social? Todo esto. Y lo quiere corto encima de todo. Va, dadle, porque si yo voy la última y así no me enrollo menos. Estoy pensando. ¿Vale? Bueno, pues venga, Paula, dispara tú. Pues no voy yo. Es que voy yo, estoy calentita. Estás calentando. Estoy calentita ya con el tema legislativo, me voy a poner aquí dura ya. Lo primero de todo, respecto a la primera pregunta, recalcar que el problema ahora mismo es que es un privilegio ir al psicólogo y debería ser un derecho, pero en mayúsculas, un derecho, y no tener que esperar 6 meses por la vía pública a ir al psicólogo. Es que es muy triste. Y viviendo en la sociedad que vivimos y sabiendo todos los problemas que hay, nos ponemos una venda y ya está. Y ese es un problema a nivel social, que nos ponemos todos la venda. No queremos escuchar al de al lado, al que tiene el problema, es mejor pasar. Y luego también yo creo que el problema que hay es incertidumbre al futuro, ese malestar que genera todo el mundo, la violencia representada en racismo, gordofobia, todo este tipo de cosas es las que hay que cambiar
y me repito, educación, educación y educación, porque si no, no hay otra forma de cambiarla. Muchas gracias, Paula. Elizabeth. Si tenemos que ser breves, educación y recursos, básicamente. Educación y recursos. Creo que lo mismo, y al final de construirnos a nosotros mismos primero, conocernos, tener una relación más sana con nosotros, tener un lenguaje con nosotros más sano, porque así en consecuencia hay un lenguaje más sano con los demás. Pero sobre todo, o sea, saber quiénes somos, porque al final no tenemos ni puta idea de quiénes somos, porque ha venido el patriarcado y nos ha dicho, tú tienes que ser así, porque tú tienes este genital, pues tú eres así, tú eres asá, y tengo estas categorías y tú tienes otras categorías, y si te sales de esta categoría, ya no eres digno de esta categoría y ya estás en rechazo con los demás y contigo mismo. Entonces, darnos cuenta de que todas esas cargas ajenas no son nuestras, permitirnos conocer y desde ahí tener un lugar más sano con nosotros. Y creo que desde como individuo, si plantamos esa semillita en cada uno de nosotros, podemos ir mejorando un poco, poco a poco, lentamente, la sociedad. Muchas gracias, Ian. Yo soy de las que pienso que un cambio individual genera efecto dominó y que al final, pues igual que todos los cambios sociales han venido desde ahí, creo que es bonito pensarlo así. También pienso que es muy injusto responsabilizar de una cosa individual a una persona cuando tú abres la puerta y sigues encontrándote con un sistema racista, xenófobo, gordófobo, que te oprime, una precariedad laboral y toda la movida. Entonces es muy importante trabajar en una misma, eso es absolutamente cierto, porque es cierto que te pones más como un chubasquero, ¿sabes? Entonces todo va pasando y dices, bueno, hoy me cabrea menos, ¿sabes? Cada día te cabrea un poco menos. Pero, por supuesto, es absolutamente vergonzoso que una persona con tentativa de suicidio tenga que esperar 6 meses para una visita de psiquiatría. Yo creo que algo está fallando aquí. También antes lo apuntaba a los compañeros y creo que es algo tremendo que no haya un acompañamiento después de, por ejemplo, un prospecto psicofármaco. Es decir, yo te doy una pastilla, nos vemos en 3 meses, ya me contarás. No, perdóname. O sea, el fármaco, por supuesto, alivia sintomatología, pero tiene que haber un acompañamiento y, por tanto, faltan profesionales. Y calidad para esos profesionales. Lo que no puede ser es que una guardia dure 48 horas, lo que no puede ser es que tenga plazas como, ¿no?, de como prácticas que no puedan tener un trabajo digno. Entonces, pues volvemos al sistema, es que se tiene que poner las pilas muchísimo, porque a nivel individual tú puedes trabajar un montón, ¿no? Yo lo llevo, por ejemplo, a lo mío, tú puedes trabajar muchísimo tu autoestima, sí, pero sales a la calle y mañana tienes una boda y ahora no te compras un vestido, sino entras a las tallas normativas, que es una cosa como parece muy tonta, pero para mucha gente no lo es, ¿no? Entonces, hay muchísima precariedad y creo esto, que al final, como decía la compañera, es educación y recursos, pero sobre todo meterle mucha caña al sistema para que de una vez por todas se pongan las pilas, porque evidentemente no todo depende de los profesionales, pero al final tienen que darnos recursos, porque claro, es que mientras no vas a acceder a una calidad de vida, por mucho que trabajes tú a nivel individual, hay algo aquí que se sigue moviendo, ¿no? Y yo me atrevería, antes de dar paso a la canción de Elizabeth con la que nos vamos a despedir, me atrevería a añadir una palabra que es que el sistema tuviera empatía, más empatía hacia el sufrimiento y al dolor individual, ¿no? Que a veces, yo por lo menos en mi proceso personal, la he echado en falta tantas veces, ¿no? Falta tanta empatía, tanta empatía, y creo que tanta compasión de ser humano a ser humano, ¿no? Pero sobre todo en los altos cargos, sí, creo. que no te traten, en fin. De segunda. Muchísimas gracias por todas vuestras respuestas, vuestras intervenciones. Un aplauso para ellas, para ellos. Gracias, Paula. Gracias, Ian. Gracias, Mara. Gracias, Elizabeth. Y os pido que os quedéis sentadas todos. Sí, quedaros aquí. Y Elizabeth, el piano es tuyo, el espacio es tuyo, tómate tu espacio. Nos va a cantar la canción Verità, ¿verdad? Sí. La canción Verità, así que cuando tú quieras, somos todo oídos, corazones abiertos. Alma de punta. Si algun dia et veig en els meus somnis, seràs tu mateix o un record del que vas ser. Si algun dia et veig en una altra terra, no et deixaré marxar fins que em diguis la veritat. Digues si vas pensar en mi. Digues si en algun moment vas pensar
si algun dia em veus plena de ràbia i vols que deixi de plorar i cridar, digue'm la veritat. Digues si vas pensar en mi. Que et volies quedar aquí. Gràcies. Enhorabuena. Muchas gracias, Elizabeth, por este cierre tan maravilloso, tan generoso y por compartirte de esta manera. Muchas gracias. Perdón. 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 Nos despedimos ya, pero antes me gustaría recordaros a todas que usarais vuestras voces y contarais vuestra historia, pero que también os paréis a escuchar las historias de los demás. Escucha todas las historias que puedas, ¿no? Yo creo que es algo que sacamos de esta jornada, particularmente las de personas que quizá están solas sin haberlo elegido. Pero también cuenta tu historia, que también es importante. Comparte tu dolor. Creo que la mayor contribución, personalmente, que podemos hacer a la salud mental colectiva es, quizá, compartir el dolor que sentimos cuando nos encontramos en la oscuridad. Reconocer que a veces estamos tristes o dormidos emocionalmente, deprimidos o que necesitamos ayuda. No hay nada vergonzoso en mostrarse vulnerable, no hay nada vergonzoso en llorar delante de nadie. No hay nada vergonzoso. No hay nada vergonzoso, por supuesto, en pedir ayuda. No hay nada vergonzoso en mostrarse tal y como eres y en mostrarte tal y como estás. Quizá al hacerlo encuentres la luz en tu camino o quizá te conviertas sin saberlo en la luz en el camino de alguien. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias. Si queréis colaborar con la Confederación Salud Mental España, tenéis toda la información en la web, que creo que está por ahí, podéis ir a la web. Gracias a la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030 y a la Fundación 11 por hacer posible esta jornada tan guay. Gracias, por supuesto, a todas las personas que han colaborado. Gracias a ellas y a ellos por intervenir y compartir su verdad y abrir su corazón. Gracias de todo corazón. Gracias a todas las personas que nos han seguido desde redes sociales. Para quien no ha podido asistir, el vídeo de la jornada estará disponible, se publicará en el canal de YouTube de la Confederación con Salud Mental España y en su cuenta de Instagram. Y por último, gracias a todos, a todas y a todes los que habéis asistido. Sin vosotras y vosotros esto no hubiera sido posible. Así que ya sabéis, de salud mental, a partir de ahora, hablemos sin filtros. Muchas gracias.